Al comienzo de la historia, se nos presenta al protagonista principal, Clash Walham. Él posee una habilidad especial llamada Black Hole, una capacidad que le permite robar cualquier maldición que exista en el mundo. Debido a este poder, decide convertirse en miembro de la Generación Azure, una organización cuya misión es combatir maldiciones capaces de destruir el mundo. Durante este viaje, Clash conoce a Arthur, el principal combatiente del equipo. Ese mismo día, parten juntos para derrotar al Caballero Azul de la Muerte, el Rey de las Maldiciones. En su intento por salvar el mundo, el camino hacia esta batalla cobra la vida de muchas personas. Cada vez que Clash usa su habilidad de forma excesiva, comienza a vomitar sangre. Aún así, se obliga a soportar el dolor en el campo de batalla. Incluso en ese estado, logra liberar a Arthur de una poderosa maldición para que pueda continuar luchando y asegurar la victoria. Arthur, quien es extremadamente popular entre las mujeres y admirado por muchas chicas, ya se ha cansado de estas batallas interminables. Cree que, con un número tan reducido de personas, es imposible derrotar al Caballero Azul de la Muerte. Poco a poco comienza a rendirse, sin sentir ningún interés real por una batalla que le parece inútil. Frustrado, arroja su espada y llama a las chicas para que se acerquen a él. Ellas obedecen cada una de sus palabras sin dudar. Al presenciar esto, Clash queda en shock. Confronta a Arthur por sus acciones, pero Arthur responde con frialdad, declarando que ha decidido poner fin a todo. Desde su punto de vista, la esperanza de este mundo ya se ha extinguido y lo único que queda es la destrucción. Escuchar esas palabras llena a Clash de rabia, ya que innumerables sacrificios se hicieron únicamente para llevar a Arthur hasta ese punto. Al ver que las palabras no logran cambiar la situación, Clash se burla de Arthur, acusándolo de haber perdido la cordura al rodearse de mujeres. En ese momento, una de las mujeres da un paso al frente. Es Sagra Nefenia, la tercera princesa imperial del Imperio Epania y miembro de la Generación Azure. Ella le ordena a Clash que guarde silencio y explica que, desde su perspectiva, Arthur ya ha hecho todo lo posible. Luego insulta a Clash, afirmando que, aparte de robar las maldiciones de otros, no es capaz de hacer nada más. Según ella, su papel no es más que el de un contenedor de basura. Esas palabras hieren profundamente a Arthur. Él se pregunta cómo alguien que fue salvado por Clash puede llamarlo basura, especialmente cuando habría sido imposible llegar hasta ese punto sin las habilidades de Clash. Al escuchar esto, Clash avanza y declara que, si han olvidado todo lo que él ha hecho, entonces él mismo se los recordará. Comienza con Abela, una miembro de la Generación Azure proveniente de la Torre Mágica conocida como la Bruja Roja. Clash explica que Abela no podía usar sus poderes mágicos porque había perdido la voz y que acudió a él en busca de ayuda para eliminar su maldición. Fue Clash quien la ayudó robando esa maldición. Sin embargo, tras hacerlo, quedó abrumado por un dolor insoportable. Más tarde, cuando fue a tomar un analgésico, Abela lo atacó. Con esa acción, demostró que no era más que una cobarde. Luego, Clash menciona a la usuaria de lanza más fuerte del imperio, conocida como Marediana. Ella pertenece al Imperio Apenia, sirve como caballera y también es miembro de la Generación Azure. Al describirla, Clash la retrata como una luchadora irreflexiva que se lanza al frente sin pensar, recibe todas las maldiciones posibles y luego llora y grita para que él se las quite. Finalmente, Clash dirige su atención a la princesa imperial. Les recuerda que ella es la misma princesa que se atrevió a llamar basura a su benefactor, incluso después de que él sacrificara sus propios ojos por su bien. Con estos ejemplos, Clash los obliga a recordar cómo los apoyó en cada paso de su viaje. A cambio, les pregunta qué recibió él de parte de ellos. Clash le recuerda específicamente a la princesa Sigrin que ella lo atacó desde el principio simplemente porque él pertenecía a la facción del reino Strone. Durante su tiempo en la academia, Sigrin lo acosó sin descanso. A pesar de eso, Clash sacrificó uno de sus propios ojos para curar el ojo dañado de ella. Lo hizo porque creía que ella era el único miembro de la Generación Azure capaz de salvar el mundo. Por esa creencia, se destruyó a sí mismo para proteger sus vidas, aun sabiendo en el fondo que su propio reino lo consideraba un fracaso. Entonces, Clash cuestiona el significado de todos esos sacrificios si iban a rendirse con tanta facilidad. Dice que, aunque a los demás se les podría perdonar, su verdadera pregunta está dirigida a Arthur, porque Arthur todavía es capaz de salvar el mundo. Clash explica que ver a Arthur liderar incluso a esos necios y mantenerse al frente de la Generación Azure fue la razón por la que decidió permanecer a su lado. Después de decir todo esto, le pregunta nuevamente cómo puede abandonar todo con tanta facilidad. En ese momento, Arthur responde que finalmente ha llegado la hora de decirle la verdad. Desde su perspectiva, el mundo ya está completamente arruinado. Por eso, ha decidido empezar todo de nuevo desde el principio.
Al escuchar esto, Clash queda profundamente conmocionado. Arthur continúa explicando que no es la primera vez que siente que el mundo llega a su fin, ya que su habilidad es la regresión. Esta revelación deja a Clash totalmente atónito. Entonces, Arthur revela otra verdad aún más impactante: gracias a haber adquirido la técnica de herencia de memoria, esos tres también pueden retroceder en el tiempo conservando todos sus recuerdos. Clash se siente abrumado y le cuesta creer que estén dispuestos a reiniciar sus vidas cargando con todas las experiencias acumuladas. Se da cuenta de que, de esta manera, podría evitarse la destrucción de otro mundo. Arthur está completamente de acuerdo con esta idea y declara que está a punto de comenzar su vida de nuevo. En un estado de incredulidad, Clash pregunta qué sucederá con él. Arthur hace una breve pausa, sonríe y luego responde de una manera extremadamente fría e implacable que ya no lo necesitan. Escuchar esa respuesta destroza por completo a Clash por dentro. Arthur añade de forma egoísta que la habilidad de Clash es realmente extraordinaria, ya que le permite robar la maldición de cualquiera. Aún así, llevarlo con ellos no tiene sentido. Por muy maravillosa que sea su habilidad, el cuerpo de Clash ya se ha rendido por completo. Ya no es capaz de apoyar a Arthur ni a los demás. Para acompañarlos, tendría que purificarse y regresar con un cuerpo poderoso, algo que es claramente imposible. Clash lucha por aceptar la realidad de que ya no tiene ningún valor para su propio equipo y que ha sido reducido a nada más que un objeto consumible. En este último momento, se da cuenta de que un bastardo como Arthur lo utilizó y luego lo descartó como si fuera basura. Arthur, aún sonriendo, le dice a Clash que no se preocupe, porque ha decidido que en el próximo mundo lo utilizará aún mejor. Tras decir esto y prometer un nuevo encuentro, Arthur y los demás comienzan a marcharse. Clash intenta desesperadamente detenerlos, pero ninguno se da la vuelta mientras los observa desaparecer. Viejos recuerdos comienzan a aflorar en la mente de Clash. Hasta ahora, había intentado reprimir esos pensamientos en lo más profundo de su corazón, porque nunca quiso pensar algo así de sus propios compañeros. No quiere enfrentar la verdad que ahora se alza frente a él. Finalmente comprende que, si Arthur realmente lo hubiera considerado un verdadero camarada, jamás habría permanecido de brazos cruzados mientras la generación Azure lo ignoraba y lo desechaba. Aún después de llegar a esta conclusión, Clash se arrastra por el suelo y le suplica que lo lleven con ellos. Nadie le presta atención. Le dan la espalda y se marchan para construir vidas mejores para sí mismos. Debido a que Clash había robado innumerables maldiciones, su propio cuerpo se estaba apagando poco a poco. Comprende que, a este ritmo, morirá antes de que el mundo llegue a su fin. La traición lo llena de una ira abrumadora, y se niega a permitir que todo termine de esa manera. En ese instante, Clash recuerda una verdad oculta sobre el poder de Black Hood. No solo es capaz de robar maldiciones, sino también habilidades. Nunca había considerado usarlo contra Arthur, ya que robar habilidades es mucho más difícil que robar maldiciones. Sin embargo, tras presenciar este desenlace, Clash decide intentar lo imposible. Clash activa directamente su Black Hood sobre Arthur justo cuando éste está a punto de usar su propio poder. En ese instante, la habilidad de Clash se introduce en el cuerpo de Arthur y roba su habilidad. Clash queda brevemente conmocionado por lo que ha hecho. El Black Hood se llena tras consumir la habilidad de Arthur y regresa de inmediato a Clash. Arthur, sin darse cuenta de que su habilidad ha sido robada, nota que Clash sigue usando su poder incluso en el último momento. Al verlo, Arthur asume que Clash no entiende cuándo debe aceptar la derrota. Entonces, Clash libera por fin sus verdaderos sentimientos. Reflexiona sobre cómo siempre observó a Arthur desde atrás, cómo el talento y las habilidades abrumadoras de Arthur lo mantenían constantemente atrapado en las sombras. Al oír esto, Arthur cree que Clash ha perdido completamente la cordura. En ese momento, Clash sonríe con calma. Luego señala hacia la cima de la colina, donde el Caballero Azul de la Muerte permanece en silencio. El Caballero Azul de la Muerte dirige su mirada hacia Arthur. Arthur es golpeado por un miedo intenso, incapaz de comprender qué hacer, especialmente porque ya no puede usar su propia habilidad. Clash le recuerda que fue Arthur mismo quien declaró que este mundo estaba completamente arruinado. Le dice que, si aún puede luchar para salvar este mundo, entonces debería hacerlo ahora, porque Clash se dirige a salvar otro mundo. Cuando Clash termina de hablar, el Caballero Azul de la Muerte lanza un golpe mortal con su espada hacia Arthur. Después de eso, Clash abre los ojos. Mira sus manos y luego observa lentamente su entorno. No puede creer lo que está viendo, porque no ha llegado a la casa en la que solía vivir. La confusión y la ansiedad comienzan a apoderarse de él. Pronto, una nueva verdad se revela: su identidad ahora es Clash Walham, de 13 años. Clash también nota que ha regresado a una etapa de su infancia mucho más temprana de lo que esperaba.
En la siguiente escena, se revela la verdad detrás de la erosión del mundo. La erosión del mundo es un fenómeno en el que una realidad es literalmente erosionada por otra dimensión. Cuando ocurre, el entorno mismo se distorsiona y seres conocidos como especies de erosión invaden desde el otro lado. Entre estos invasores, las entidades con forma humana son llamadas erosionadores del mundo. Aquellos que se enfrentan a la erosión del mundo son venerados como la generación del cielo Azure. En comparación con ellos, Clash Woham era alguien cuyo cuerpo solo funcionaba absorbiendo maldiciones. A pesar de este defecto, de algún modo logró formar parte de la generación Azure. Sin embargo, fue utilizado como un pararrayos para las maldiciones y, al final, traicionado por sus propios camaradas. Para Clash Woham, toda su existencia no fue más que una vida miserable. La escena transiciona suavemente al momento de su reencarnación. Clash reencarna a una edad extremadamente temprana, lo que lo deja profundamente impactado. La habitación que lo rodea no coincide en absoluto con su antigua casa. La confusión llena su mente mientras intenta comprender dónde se encuentra. Hace apenas unos instantes, recuerda con claridad haber estado en un entorno helado, y ahora siente un calor abrumador. Comienza a analizar la situación con calma. Según su razonamiento, si actualmente se encuentra en la mansión Ezerpan, el lugar donde vivió durante su infancia, entonces eso confirmaría que logró robar con éxito la habilidad de regresión de Arthur. Al llegar a esta conclusión, mira sus manos con incredulidad. La facilidad con la que obtuvo la habilidad lo inquieta. Dado que robar habilidades nunca debía ser algo sencillo, sus pensamientos regresan a la naturaleza de Black Hood. Black Hood suele considerarse una habilidad de uso libre y sin restricciones, pero posee un defecto crítico. Para robar a un objetivo, aparece un candado en el instante en que la habilidad se activa. La naturaleza de ese candado está determinada por el valor que el propietario otorga al objetivo. Incluso un simple guijarro al borde del camino puede volverse extremadamente difícil de robar si su dueño lo atesora profundamente. Cada candado viene acompañado de condiciones que deben cumplirse. Una de esas condiciones puede requerir transferir el 99% de la riqueza del mundo al propietario. Debido a esto, los objetos que los oponentes valoran enormemente, como las habilidades, son exponencialmente más difíciles de robar. Cuanto mayor es el valor, más condiciones aparecen y mayor es la dificultad. Al recordar a Arthur, una realización comienza a tomar forma. Durante el intento de robar la habilidad de Arthur, no apareció ni un solo candado. Esa ausencia solo puede llevar a una conclusión: Arthur deseaba entregar esa habilidad. Arthur, el rey héroe que finalmente traicionó a Clash, había cedido voluntariamente su poder de regresión. Esta revelación genera una contradicción abrumadora. Clash reflexiona profundamente sobre el comportamiento pasado de Arthur. En su vida anterior, Arthur solía mostrarse silencioso y profundamente melancólico, como si estuviera agotado por la vida misma. La carga repetida de salvar al mundo de la destrucción pudo haberlo dejado mentalmente quebrado. El miedo y la responsabilidad lo habían ido consumiendo lentamente. Arthur no tuvo más opción que cargar con esa responsabilidad. Incluso el deseo de retirarse se convirtió en una maldición de la que no podía escapar. De un lado estaba Arthur, alguien que quería dar un paso atrás, pero que era empujado constantemente hacia adelante. Del otro lado estaba Clash, alguien que deseaba avanzar, pero que siempre era forzado a retroceder. A partir de todas estas realizaciones, Clash finalmente comprende que, aunque robó la habilidad de Arthur, sus posiciones se han invertido por completo. Clash ha avanzado, mientras que Arthur ha quedado atrás. Sin la habilidad de regresión, Arthur ya ni siquiera podría sobrevivir en ese mundo. Esta comprensión llena a Clash de satisfacción, ya que le arrebató precisamente la habilidad que Arthur siempre había deseado abandonar. A lo largo de su vida, Arthur nunca fue realmente rechazado por su equipo. Todos actuaban como si robar maldiciones fuera tan sencillo como partir nueces. Clash soportó un sufrimiento insoportable y, aún así, no recibió ni preocupación ni reconocimiento a cambio. Ahora, sin embargo, la situación ha cambiado por completo. Clash nunca volverá a servir a basura como ellos. Su vida ha llegado a un punto de inflexión y todo está a punto de comenzar de nuevo. La siguiente escena muestra a Clash caminando por el pasillo de la mansión Azure Pan. Mientras observa su entorno, su mirada se posa en un espejo fijado a una puerta cercana. Reflejado en él, se ve a sí mismo en un estado extremadamente joven. Por su apariencia, calcula que probablemente tenga alrededor de 10 años. Aún mejor, a pesar de su cuerpo pequeño, sus músculos están sorprendentemente bien desarrollados. Esto es el resultado de blandir una espada todos los días y luchar por sobrevivir dentro de la familia Bajheim, la casa marcial más fuerte del reino de Starland. Clash mira entonces a través de una gran ventana y retoma sus cálculos. Si este lugar es realmente la mansión Azure Pan,
entonces debe encontrarse en el periodo inmediatamente posterior a su buen desempeño en la ceremonia celebrada exactamente 10 años después. La narración explica entonces la ceremonia de prueba de la familia Bajain. Es el evento en el que los individuos descubren con que Dios establecen un contrato y qué habilidad reciben. Es una ceremonia destinada a demostrar la fuerza de una persona. Cuanto más excepcional es el contratista, mayor es el rango del Dios. Por esta razón, la línea directa de los Bajain siempre fue altamente valorada. Sin embargo, Clash era la única excepción. Desde su nacimiento, no poseía ningún talento ni aptitud marcial. Debido a ello, ningún dios lo eligió jamás. Como resultado, fue expulsado de la casa principal y enviado a la mansión Azure-Pan, un lugar reservado para fracasos descartados. Ahora, cargando una vez más con el título de fracasado, está a punto de empezar de nuevo. A diferencia de antes, esta vez sabe exactamente cómo terminará el mundo. Es un final que ni siquiera la generación del cielo Azure pudo evitar. La duda comienza a infiltrarse en su mente. Se pregunta si realmente él solo puede salvar el mundo. Por un breve instante, la incertidumbre lo abruma. Sin embargo, pronto recupera la compostura. Ya ha robado el poder de Arthur. Así que retirarse ya no es una opción. Debe demostrarlo con sus propias acciones. La responsabilidad de Arthur ahora ha recaído sobre sus hombros. Más importante aún, si el mundo es destruido otra vez, él también tendrá que morir una vez más. En lugar de aceptar ese destino, decide actuar. Cuando Clash da su primer paso para evitar la destrucción venidera, alguien lo llama por detrás, dirigiéndose a él como joven amo. La identidad de esa persona se revela como Aliard, el único mayordomo de la mansión Azure-Pan. Clash apenas puede creer que esté viendo a Aliard de nuevo. Aliard le pregunta qué está haciendo en ese lugar. Abrumado por la emoción, Clash no logra responder. Aliard lo llama una vez más. En su mente, Clash recuerda claramente a Aliard, el mayordomo que una vez cuidó incluso de un fracaso como él. Al mismo tiempo, recuerda una verdad sombría. Fue por orden de su hermano que Aliard debía envenenarlo. Aliard debía entregar ese veneno muy pronto. De este modo, a la edad de 14 años, Aliard experimentaría la traición por primera vez en su vida. En la siguiente escena aparece Charlotte Walham, la media hermana mayor de Clash. Ella derrota por sí sola a varios oponentes usando únicamente su espada. Su actuación deja al público atónito. Nadie puede creer que una chica de 15 años posea una fuerza tan abrumadora. Incluso caballeros veteranos dudan en enfrentarse a ella en combate. Debido a su habilidad extraordinaria a tan temprana edad, Charlotte obtiene el título de Santa de la Espada. Las personas entre el público comienzan a murmurar, diciendo que es una prodigio que solo aparece una vez cada 1000 años. Otro coincide y añade que incluso el jefe de la familia Bajain tiene grandes expectativas puestas en ella. Mientras estas conversaciones continúan, la atención se centra en un hombre sentado entre ellos, escuchando en silencio. Oye a la gente decir que ha nacido una nueva línea de sangre, un verdadero genio. Alguien más comenta que, gracias a ella, la familia Bajain ya no enfrentará la extinción. El hombre que escucha todo esto resulta ser Brock Walham, el medio hermano mayor de Clash. Permanece en silencio mientras los elogios hacia su media hermana continúan acumulándose. En lo más profundo de su corazón, una intensa envidia comienza a consumirlo. Esa envidia pronto se transforma en ira, y decide que destruirá esa misma línea de sangre. Sin embargo, Brock sabe que enfrentarse directamente a Charlotte y a su madre está más allá de sus capacidades. Al notar su creciente enojo, uno de los hombres que elogiaba a Charlotte le pregunta si algo lo inquieta. Otro sugiere hablar en voz más baja. Brock los ignora y continúa calculando su siguiente movimiento en su mente. Decide que la destrucción de la línea de sangre debe comenzar con un defecto inútil, Clash. Usando una lógica retorcida, Brock manipula a Aliard, afirmando que Clash se ha convertido en un obstáculo para su ascenso. Además, tienta a Aliard diciéndole que, si envenena a Clash, ya no tendrá que preocuparse por el tratamiento médico de su hija. La vida de Aliard se volvería mucho más fácil. Aliard responde que considera a Clash como a su propio hijo y que jamás podría pensar en hacerle daño. Berat contraataca con chantaje emocional, insinuando que Aliard está eligiendo la sangre de otra persona por encima de la suya propia. Esas palabras hieren profundamente a Aliard, pues abandonar a su propia sangre por la de otro no es algo que pueda aceptarse fácilmente. A regañadientes y sin voluntad propia, Aliard se ve obligado a aceptar la exigencia de Brock. La historia entonces se traslada a una escena del pasado. Las manos de Aliard tiemblan mientras comete un pecado tan grave. No puede soportar la idea de matar con veneno a alguien a quien ama como a un hijo. Al mismo tiempo, no puede elegir a Clash por encima de su propia hija. Abrumado por esta agonía, Aliard bebe el veneno él mismo. Tras disculparse, deja atrás a Clash y muere.
De este modo, Clash experimenta su primera traición cruel, proveniente de alguien en quien confiaba como si fuera familia. La escena vuelve entonces al presente. Clash le pregunta directamente a Alyard cuando planea usar el veneno que su hermano le ordenó administrar. Al escuchar una pregunta tan directa, Alyard entra en pánico. El miedo se refleja en su rostro mientras pregunta qué intenta decir el joven amo, afirmando que no entiende en absoluto las palabras de Clash. Clash le pregunta si piensa seguir fingiendo que no sabe nada. Aunque Alyard estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por Clash y por su hija, Clash deja claro que no crea que él no se dio cuenta de nada de eso. Al escuchar estas palabras, Alyard guarda silencio. Ya no tiene nada que decir. En ese momento, Clash piensa que, si esta vez no hace nada, Alyard volverá a perder la vida. Luego continúa diciéndole que, si ha decidido seguir actuando de esa manera, entonces puede hacerlo. Clash afirma que todo esto es culpa suya, porque si no hubiera sido un fracaso, Alyard jamás habría tenido que soportar tanto sufrimiento. Al escuchar esto, Alyard queda profundamente conmocionado. Siempre creyó que, una vez que Clash descubriera la traición, se arrepentiría, lloraría o caería en la desesperación. En cambio, al ver la nueva actitud del joven amo, Alyard se da cuenta de que Clash realmente ha cambiado. Clash entonces le dice a Alyard que lo acompañe. Alyard se muestra ligeramente confundido. En la siguiente escena, ambos entran en el estudio. Dentro, Alyard se pregunta por qué han ido allí. Por otro lado, Clash se coloca frente a una pared y le ordena a Alyard que la corte. Alyard se sorprende ante esta orden. Clash le recuerda que es el único mayordomo de la casa ducal Valjean y que al menos debería ser capaz de hacer algo así por él. Al oír esto, Alyard acepta. Desenvaina su gran espada y se coloca frente a la pared. Activa el maná en la hoja y lanza una estocada. Con un solo golpe, la pared queda cortada limpiamente, formando una abertura perfecta. Al ver ese corte preciso, Clash queda impresionado. Alyard no puede creer que exista un lugar oculto allí ni que el joven amo Clash supiera de su existencia. Mientras Clash elogia el desempeño de Alyard, entra en el espacio secreto. Alyard lo sigue. Mientras avanzan, Alyard se da cuenta de que el joven amo al que sirve ahora es muy diferente del que sirvió hasta el día anterior. Comienza a pensar que Clash debió haberse pasado toda la noche en vela estudiando estas cosas y que por eso ha cambiado tanto. Se detienen frente a la habitación sellada de Clash. Mientras Alyard observa, percibe una presencia extraña y piensa que, de alguna manera, le recuerda al jefe de la familia. También se pregunta qué pudo haberle ocurrido al joven amo para provocar una transformación tan drástica. Por su parte, Clash recuerda claramente que, después del incendio, todo quedó reducido a cenizas. Pero esta vez ha llegado antes de que ese destino se cumpla. Al mirar las cadenas, Alyard pide permiso para romperlas. Clash le dice que no puede destruirlas. En este momento, solo su propio poder, Black Hole, puede ayudar. Clash activa inmediatamente su habilidad sobre las cadenas, que se hacen añicos al instante. Alyard queda conmocionado al presenciar esta capacidad. Clash se da cuenta de que su habilidad sigue fluyendo con fuerza. Alyard pregunta directamente si ha formado un contrato con un dios. Clash entiende que, a esta edad, nunca había sido tan capaz antes, y por eso Alyard reacciona con tanto asombro. Clash entonces revela que es más o menos cierto. Explica que solo ha establecido un contrato con una deidad insignificante, y añade que Alyard puede informar de la existencia de la biblioteca a su padre si así lo desea. Al escuchar esto, Alyard queda completamente atónito. Recuerda cómo, apenas el día anterior, los ojos de Clash parecían haber perdido todo propósito en la vida. Sin embargo, de la noche a la mañana, un contrato divino lo ha transformado. Alyard comprende que Clash ahora obtendrá las habilidades que desee. Lleva la misma sangre que el mayor genio que la familia Valjean haya producido jamás. Y aunque tal vez no iguale a Lady Charlotte, el joven amo Clash actual es capaz de mucho más que antes. Tras reflexionar sobre todo esto, Alyard llama a Clash y le dice respetuosamente que, haga lo que haga a partir de ahora, puede continuar. Promete que, incluso cuando todo haya terminado, no se lo contará a nadie. En ese momento, Clash comienza a notar los efectos secundarios de su poder de regresión. A medida que él mismo cambia, el comportamiento de Alyard también cambia en respuesta. Aunque en su vida anterior Alyard lo traicionó, aún ocupa un lugar en el corazón de Clash. Esto se debe a que Alyard se arrepintió profundamente de su traición. Y debido a este cambio, Arthur pudo haberse sentido abrumado y haber terminado entregándole este poder a Clash. Clash se da cuenta de que, si asume la responsabilidad del tratamiento de la hija de Alyard, éste permanecerá leal a él. Sin embargo, por ahora, decide posponerlo. Primero debe fortalecer su propia posición, solo entonces todo lo demás será posible. Con estos pensamientos en mente,
Clash responde diciéndole a Alucard que puede hacer lo que desee. Al escuchar esto, Alucard se pone nervioso y dice que está preocupado por Clash. Dejando esas emociones de lado, Clash dirige entonces su atención a explorar la biblioteca secreta. Dentro, nota una puerta que comienza a abrirse lentamente. Desde su interior, una luz intensa irradia hacia afuera. Cuando la puerta se abre por completo, un resplandor brillante se derrama entre las estanterías y cae sobre ellos. Incluso después de haber soportado innumerables maldiciones del mundo, el cuerpo de Clash comienza a temblar al enfrentarse a esa luz. Esta reacción le confirma que el manuscrito secreto se encuentra allí. Se acerca al libro mientras la luz sigue brillando con intensidad. Entre las estanterías, encuentra el libro secreto. La narración revela entonces la identidad de este libro. Su nombre es el Archivo Secreto del Pabellón del Pino Azul. Es un lugar que registró cada técnica y cada recuerdo sin excepción. Fue creado por los llamados ancestros fracasados de la familia Bajheim, no para preservar habilidades, sino los logros humanos. Estos manuales estaban destinados a alcanzar el reino supremo. Este archivo estuvo abierto para todos hasta que un solo individuo lo selló. Ese individuo fue Valles de Ariseim, el mayor fracaso en la historia de los Bajheim, quien fue consumido por la erosión del mundo y se convirtió en el más fuerte de todos. El manual secreto dejado por ese fracaso supremo guarda todos esos recuerdos. Clash toma el libro y se disculpa con sus ancestros por haber llegado tan tarde. Sin embargo, dado que ha sido él quien lo ha descubierto primero, a partir de este momento le pertenece. En la siguiente escena, Clash comienza a leer un libro antiguo. Las páginas describen a Dimmeris como el peor fracaso en la historia de los Bajheim y, al mismo tiempo, como el individuo más fuerte que la familia haya conocido jamás. Durante su reinado de terror, guerreros de clase mundial lo desafiaron una y otra vez, pero nadie logró detenerlo. La razón fue un arte secreto enloquecido que Dimmeris había incrustado en su propio cuerpo, un arte conocido como erosión del mundo, cuyo poder podía utilizar libremente. Tras leer esto, Clash se da cuenta de que la mitad del libro ya ha sido quemada. Debido a ello, nunca llega a saber por qué Dimmeris terminó de esa manera. Cierra el libro y continúa reflexionando sobre los fragmentos de información que quedaron atrás. Considera la posibilidad de que Dimmeris perdiera la cordura porque no pudo controlar la invasión descontrolada dentro de su propio cuerpo. Clash entonces recuerda su propia experiencia al ser maldecido por la invasión del mundo. Recuerda cómo debilitó esa maldición usando Blackhood y cómo logró soportarla contrarrestándola con otras maldiciones. Basándose en ese mismo principio, formula un nuevo plan en su mente. Decide que el descontrol del envenenamiento extremo de sangre puede controlarse robando una maldición que suprima la Rampage y utilizándola para contrarrestar la condición, volviéndola manejable. Tras tomar esta decisión, Clash llama a Alucard. Alucard aparece de inmediato ante él, listo para servir. Clash da una orden firme, declarando que, a partir de ese día, nadie tiene permitido entrar al Salón Seicho. Alucard acepta la orden sin dudarlo. Mientras Alucard toma su puesto vigilando los pasillos del salón, sus pensamientos se vuelven introspectivos. Se da cuenta de que el joven amo pasó por alto su error pasado y le mostró misericordia. Decide retribuir esa bondad con lealtad absoluta. Por ello, resuelve rechazar la propuesta del joven amo Barakan. En su corazón, reafirma que su verdadero amo es el joven amo Clash. En otro lugar, Barakan se llena de ira al recibir la noticia del rechazo de Alucard. Se convence a sí mismo de que una escoria como él no tiene lugar en la familia Bajheim. Tanto el llamado genio como el fracaso alimentan su furia. Cree que, si la sangre impura de esa mujer no hubiera interferido, él y Lilith habrían podido proteger la línea directa de sangre, impulsados por la rabia. Borak convoca a su mayordomo y le da una orden, ir al Salón Seicho y averiguar qué ha hecho Clash para provocar el cambio de actitud de Alucard. Poco después, el mayordomo regresa e informa que es imposible entrar al pasillo. Alucard, el mayordomo del joven amo Clash, ha sellado el acceso al Salón Seicho y se niega a permitir la entrada incluso al jefe de la familia. Al oír esto, la ira de Borak se intensifica. Comienza a maldecir a Clash, llamándolo arrogante y un mocoso inútil. La escena cambia entonces a Clash. Él se encuentra entrenando dentro de ese mismo pasillo, siguiendo las instrucciones del libro. Esta es la razón por la que ordenó a Alucard que custodiara la entrada. A medida que pasa el tiempo durante su entrenamiento intenso, Clash comienza a percibir un tipo distinto de energía en su interior. Siente que, con solo un día de esfuerzo, puede haber superado el nivel de principiante experto. La narración explica entonces la naturaleza del aura. Existen varias etapas para dominarla: usuario de aura, experto en aura, maestro del aura y emperador del aura. La primera etapa es la de usuario de aura, el estado inmediatamente posterior a adquirirla. La segunda es la de experto en aura, donde permanece la mayoría de los usuarios.
Esta etapa también marca la línea divisoria entre lo ordinario y lo talentoso. En sus pensamientos, Clash se compara con su hermana Charlotte. Reconoce que apenas ha alcanzado el reino de lo ordinario. Charlotte, que es solo 2 años mayor que él, ya está cerca de convertirse en una maestra del aura. Su talento no es simplemente impresionante, sino abrumadoramente extraordinario. Sin embargo, incluso Charlotte, pese a ser monstruosamente talentosa, fue impotente ante el final del mundo. Al compararse con ella, Clash reconoce que aún no es más que un principiante avanzado. A medida que esta realización se asienta, la duda comienza a infiltrarse en su mente. Se pregunta si realmente puede proteger el mundo a este ritmo. En ese momento, Clash ve una visión de su yo anterior de pie frente a él. Esa versión pasada lo tranquiliza, diciéndole que nunca sabrá el resultado si no lo intenta. Le dice que no se preocupe, porque antes de la regresión ni siquiera podían usar aura debido a las maldiciones. Ahora, sin embargo, todo es diferente. Aunque no puedan compararse con Charlotte, aún pueden volverse más fuertes apoyándose en los grimorios dejados por otros inadaptados como ellos. Al escuchar este aliento de su antiguo yo, Clash se llena de una confianza renovada. Decide firmemente que se volverá fuerte y se lo demostrará a todos. Después de entrenar durante mucho tiempo, finalmente considera tomar un breve descanso. Sale al exterior, donde Aliard lo espera con una toalla preparada. Aliard felicita a Clash por haber alcanzado el nivel de experto. Clash toma la toalla con desconcierto y, mientras se seca el sudor, pregunta por qué tanto alboroto y por qué Aliard lo estaba esperando. Aliard entonces le informa que su prometida, la señorita Bianca Hardenhill, ha llegado al salón Seicho. Al escuchar su nombre, Clash queda atónito. Recuerda claramente la temible reputación de Bianca, el demonio blanco. Ella fue quien se convirtió en una subordinada del devorador de mundos y buscó destruir el mundo. Derrotó a uno de los 10 más fuertes bajo el cielo y obtuvo el epíteto de demonio blanco. En el presente, sin embargo, solo es conocida como la hija menor de la familia Ardenil. Se revela que Clash y Bianca están unidos por un matrimonio político. Mediante este acuerdo, los Ardenil, los nobles eruditos del norte, pueden deshacerse de los inadaptados inútiles de Vayane mientras obtienen lazos con el clan guerrero más fuerte. Al recordar esto, Clash observa a Bianca a través de la ventana y reflexiona sobre su situación. Se da cuenta de que ambos están siendo utilizados por sus familias. También recuerda que tiene asuntos pendientes con Bianca y que ella recorrió una distancia tan larga específicamente para verlo. La narración pasa entonces al pasado de Bianca. Bianca Ardenil es la hija menor de la familia Ardenil, gobernantes del norte. Antes de que Bianca naciera, su madre fue maldecida por el devorador de mundos. Como resultado, Bianca nació sin emociones. Esta maldición, conocida como la muñeca de nieve, alcanzó su propia alma y era tan severa que ni siquiera una maldición podía disiparla. Su cuerpo contaminado también le impidió formar un contrato con un dios. Nacida a cambio de la vida de su madre, Bianca fue una niña maldita. Debido a ello, fue tratada con frialdad por la familia Ardenil. Al recordar todo esto, Clash también recuerda que Bianca lo odia profundamente. Aún así, se recompone y piensa con confianza en el futuro. Espera que esta situación no interfiera con la eliminación de la maldición de Bianca. Sabe que la maldición de la muñeca de nieve es esencial para controlar el descontrol del envenenamiento extremo de sangre. Mientras Clash se prepara para ir a encontrarse con Bianca, permanece completamente sereno y calmado, lo cual considera apropiado para la reunión. Aliard le informa que ya está organizando ropa adecuada de inmediato. Clash le agradece su consideración y le da una orden clara, que haga esperar a Bianca en la sala de invitados. La escena termina con Bianca sentada sola en la sala de invitados, luciendo profundamente deprimida y aislada. En la siguiente escena, la historia retrocede a la vida anterior de Clash y muestra su primer encuentro con Bianca, ocurrido exactamente 5 meses antes de la línea temporal actual. En aquel entonces, en el momento en que Clash vio a Bianca, reaccionó con ira y le golpeó la mano con fuerza. De manera grosera, le ordenó que se marchara de su casa, convencido de que Bianca solo estaba interesada en la autoridad de la familia Vayane. Debido a esa sospecha, no quería que ella representara ninguna farsa innecesaria frente a él. Su comportamiento despiadado entristeció profundamente a Bianca, pero Clash ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse. Sin hablar adecuadamente con ella, se marchó de inmediato del lugar. Bianca se quedó allí, completamente sola. Tras la partida de Clash, Bianca habló consigo misma con tristeza, admitiendo que en realidad nunca había querido ir allí, pero que su familia la había obligado a hacerlo. La escena revela entonces la razón de sus circunstancias. Bianca había nacido con una maldición. Como consecuencia, la reputación de la familia Ardenil había caído drásticamente.
Debido a ello, la familia Ardenil solo podía depender de la familia Boleyn para sobrevivir. Esta dependencia los llevó a decidir el compromiso de Bianca con el hijo menor y más fracasado de la familia Boleyn. La madre de Bianca intentó consolarla, diciéndole que, puesto que Bianca era hermosa, seguramente podría ganarse el corazón del hijo menor de los Boleyn y asegurar el matrimonio. Su padre añadió aún más presión, diciéndole que el destino de la familia Ardenil descansaba por completo sobre sus hombros. De esta forma, Bianca fue obligada a cargar con el pesado futuro de su familia. La narración regresa suavemente al presente. Bianca reflexiona en silencio que, aunque carece de emociones intensas, puede distinguir con facilidad entre el bien y el mal. Sentada sola en la sala de invitados, recuerda el comportamiento grosero de Clash de hace 5 meses y piensa con amargura que, si su familia no la hubiera obligado, ella misma habría rechazado rotundamente casarse con un perdedor pesimista y mal hablado como él. En ese mismo instante, Clash aparece llevando té para Bianca. Se da cuenta de que sabe que la lengua de Bianca es sensible, como la de un gato, sin embargo, se ha equivocado al traer un té demasiado caliente. Decide que informará a la criada sobre ese error. Al presenciar el comportamiento inesperadamente educado de Clash, Bianca se queda completamente sin palabras y lo observa con incredulidad. Mientras Clash mira por la ventana, le propone con suavidad que salgan al jardín para conversar. Le explica que el jardín está lleno de flores y árboles, y que cree que a ella le agradará ese lugar. Bianca acepta la sugerencia, y Clash comienza a guiarla hacia el jardín. Mientras caminan, ordena a Aliard que disponga algunas galletas de macadamia en el jardín, una orden que Aliard acepta de inmediato y sin vacilación. A medida que continúan, Clash habla con Bianca de manera calmada y considerada, mencionando que el viaje debió de haber sido difícil para ella y recordándole que, dado que están comprometidos, deberían tener oportunidades como esa para encontrarse y hablar. Al observar la forma de hablar de Bianca, Clash siente que ella se dirige a él como si fuera un oficial de alto rango, en lugar de su propio prometido. Desea que Bianca se comporte de forma más natural y relajada a su lado. Por su parte, Bianca permanece atónita ante su manera excesivamente cortés y amable de hablar. Al recordar el encuentro hostil de hace 5 meses, piensa con incredulidad que algo definitivamente no encaja. El hombre que conoció entonces tenía una mirada afilada y agresiva. Sin embargo, la persona que ahora camina frente a ella parece alguien completamente distinto. Además, Bianca se da cuenta de que nunca había mencionado su gusto por las galletas de macadamia. Aún así, Clash las había preparado de antemano sin que nadie se lo dijera. Le resulta difícil creer que Clash pudiera haber cambiado de forma tan drástica en tan poco tiempo. Al salir al exterior, Clash se detiene para sentir el aire del jardín a su alrededor, encontrándolo increíblemente pacífico y reconfortante. En ese momento, Bianca, que lo ha seguido hasta el jardín, le pregunta directamente si realmente es el señor Clash. Lo hace por pura curiosidad. Al oír su pregunta, Clash la observa durante un instante, luego se agarra el cabello y responde preguntando si de verdad parece tan distinto de antes. Mientras lo hace, una aura roja comienza a filtrarse de su cuerpo, algo que Bianca nota con claridad. En cuanto escucha su respuesta, Bianca se inclina profundamente ante él y comienza a disculparse con educación, diciendo que, si había dicho algo innecesario, esperaba que él la perdonara. Al verla disculparse de ese modo, Clash se pregunta internamente si ha dicho algo con una intención equivocada que haya provocado una reacción tan fuerte. En realidad, los recuerdos de Clash sobre el pasado se han vuelto borrosos, razón por la cual no recuerda con claridad haberse comportado de forma tan cruel con Bianca. Solo hay una cosa que recuerda con absoluta nitidez, la expresión de Bianca. Ella llevaba exactamente esa misma expresión el día en que encontró su final frente al pabellón del Mar del Norte. Tras pensarlo, Clash recupera la compostura y decide que, por ahora, debe manejar la situación con cuidado. Entonces le explica a Bianca que las cosas no son como ella cree y le revela que recientemente ha hecho un contrato con cierto dios. A Bianca le cuesta creer que un simple contrato pueda haber provocado un cambio tan drástico en él. Aún así, lo felicita por ese logro. Clash pasa entonces al verdadero motivo por el que quería hablar con ella y le dice que desea hacerle una propuesta. Al oír la palabra propuesta, Bianca se sobresalta ligeramente. No puede creer que el señor Clash, quien ha hecho un contrato con un dios, ahora quiera hacerle una propuesta. El primer pensamiento que cruza por su mente es que él pretende romper el compromiso, por lo que se lo pregunta directamente. Clash se sorprende de que Bianca haya llegado a esa conclusión con tanta rapidez y, volviéndose un poco emocional, le dice que sabe muy bien que Bianca jamás querría casarse con alguien como él y que probablemente ella misma querría romper el compromiso. Al escuchar esto, Bianca piensa que él vuelve a hacer comentarios autodepreciativos.
Se pregunta por qué Clash, un miembro de la familia Bajane, tiene una autoestima tan baja. Soltando un pequeño suspiro, Bianca le dice que ella es la prometida del señor Clash y que ese hecho nunca cambiará. Sus palabras dejan a Clash profundamente conmocionado, ya que no percibe ninguna mentira en lo que dice. Es la primera vez en mucho tiempo que siente haber escuchado una verdad genuina proveniente de alguien. Dejando de lado esas emociones, Clash finalmente aborda el tema principal. Le dice a Bianca que la habilidad que ha despertado requiere el poder de la maldición de la muñeca de nieve. Mientras dice esto, extiende la mano hacia ella. Bianca queda impactada por lo que escucha y piensa con incredulidad que él le está pidiendo que le entregue una maldición que ni siquiera famosos disipadores habían podido romper. Entonces le pregunta directamente si pretende absorber su maldición dentro de sí. Clash responde que sí, explicándole que necesita esa maldición. Además, le dice que, si ella se la entrega, cumplirá un deseo suyo a cambio. Si ese deseo es romper el compromiso, incluso está dispuesto a hacerlo. Al oír esto, Bianca comienza a reflexionar en silencio. Piensa que esta es una situación en la que no tener emociones resulta, en realidad, una ventaja. Sabe que el señor Clash es tratado como un fracasado y, si ese es el caso, debe existir una grieta entre él y la línea directa de la familia. Considera la posibilidad de que simplemente esté cansado de todo, quizá tan cansado que desee borrar por completo sus propias emociones. A medida que estos pensamientos se acumulan, Bianca empieza a creer que el señor Clash podría no estar bien mentalmente. Esto le recuerda las palabras de un mago mental de mediana edad que una vez la advirtió: cuando las personas alcanzan su límite psicológico, sucumben a una enfermedad del corazón. Una vez que contraen esa enfermedad, pueden quitarse la vida o, de repente, volverse amables, como si fueran personas completamente distintas. El mago había dicho que ese era un momento extremadamente peligroso y que ese tipo de comportamientos eran señales que anunciaban el final. Ese recuerdo continúa resonando en la mente de Bianca, junto con la imagen del mago acariciándole suavemente la cabeza mientras le decía que, si alguna vez alguien cercano a ella se comportaba así, debía quedarse a su lado. Recordando esas palabras, Bianca toma la mano de Clash y lo tranquiliza con suavidad, diciéndole que todo estará bien. Le asegura que puede superar esto, que no necesita depender de una maldición y que solo debe aprender a controlar sus emociones. Al verla tomarle la mano de ese modo, Clash se sonroja y le dice que quizá haya habido algún malentendido. Bianca continúa hablando y le dice que, a partir de ahora, vendrá a ver al señor Clash todos los días. Añade que, si habla con su padre, él seguramente arreglará un lugar para que ella se quede cerca de la mansión. Al escuchar esto, Clash queda completamente atónito y le pregunta de qué está hablando. Recuerda que Bianca lo odiaba y que nunca quiso este compromiso desde el principio. Bianca, sin soltar su mano, le explica que, en una condición así, no puede dejar a alguien solo. Hacerlo la convertiría en una cobarde. A Clash le resulta difícil creer que Bianca pudiera comportarse de esa manera. Siempre supo que ella era del tipo que avanzaba sin pensarlo demasiado, pero jamás imaginó que reaccionaría así. Al mismo tiempo, mientras Bianca le sostiene la mano, Clash comienza a pensar que, si ella no está dispuesta a entregar su maldición voluntariamente, podría robársela en secreto activando su habilidad. Actúa de inmediato y utiliza el poder de Blackhood sobre Bianca. En el instante en que el poder se activa dentro de ella, Clash se da cuenta de que se están generando condiciones de desbloqueo. Ante él aparece una condición que establece como primer requisito convertirse en amigo de Bianca. Clash no puede creer que la maldición de Bianca esté protegida por un doble bloqueo. Para él, esto resulta extremadamente problemático. Aunque había esperado algo así, dado que la maldición la ha acompañado desde su nacimiento y es reconocida como parte de su cuerpo con un valor asignado, sigue siendo inesperado. Normalmente, las maldiciones no deberían generar bloqueos, pero según esta condición, convertirse en amigo de Bianca será extremadamente difícil. Desde el punto de vista de Clash, es incluso más complicado que convertirse en su prometido. Debido a que Bianca posee emociones muy débiles, muestra poco interés por la mayoría de las cosas. Clash continúa reflexionando y piensa que enviarla de regreso a los Ardenil solo aceleraría el momento en que se convertiría en el demonio blanco. Decide mantener a Bianca cerca y buscar una oportunidad para desbloquear el sello. Si puede evitar que se convierta en el demonio blanco y, al mismo tiempo, obtener la maldición de la muñeca de nieve, sería como matar dos pájaros de un tiro. Por ahora, concluye que escuchar a Bianca es la mejor opción. Sosteniendo aún su mano, Clash responde que eso lo hace feliz y que está agradecido de poder ver a su prometida con frecuencia. Bianca responde que primero confirmará las cosas con su padre y luego regresará. Al caer la tarde, Bianca vuelve a su hogar mientras Clash la despide.
Observándola marcharse, Clash piensa que la próxima vez que ella venga probablemente será dentro de un mes y que, antes de eso, debería leer tantos grimorios como sea posible. Después de aquello, Clash se mantiene extremadamente ocupado con su trabajo. Al día siguiente, la escena se traslada a la mansión Pino Azul. Clash ve a varios trabajadores descargando numerosas cajas de pertenencias de un vehículo. Hay un carruaje lleno de cofres que parecen equipaje. La escena lo deja confundido. Justo entonces, alguien lo saluda y él se da cuenta de que es Bianca. Ella le dice que, a partir de ahora, la mansión Pino Azul también será su hogar. Explica que ha venido a vivir allí porque quiere cuidar personalmente de Clash. Al oír esto, Clash no puede creer que ambos vayan a vivir juntos. Queda completamente atónito. En la siguiente escena, Clash no puede dormir correctamente porque Bianca está compartiendo la misma cama con él. Solo puede mirarla en silencio, lleno de asombro. Incluso después de haberle asignado una habitación propia, ella ha entrado en la habitación de Clash y se ha quedado dormida en su cama. Bostezando, Clash le dice que la gente podría malinterpretar la situación si los ve juntos de ese modo. En ese momento, Bianca se despierta y lo saluda alegremente con un buenos días. Luego le pregunta por qué él está allí. Al oír eso, Clash le recuerda que esa es, en realidad, su habitación. La escena se desvanece suavemente, dejando atrás esa mañana incómoda. En la escena siguiente, se muestra a Clash entrenando con una intensidad mucho mayor de lo habitual. Han pasado varios meses desde que Bianca comenzó a vivir con él. Mientras entrena, Clash recuerda el día en que Bianca llegó cargando todo su equipaje para quedarse con él. Recuerda haberle preguntado si tendría algún problema viviendo juntos. Bianca le había respondido que su familia ya había dado su consentimiento, así que no habría ningún problema. Luego le había preguntado si, en todo caso, el señor Clash tenía algún inconveniente. Clash recuerda haberse sentido desconcertado en ese momento y haber respondido apresuradamente que no se refería a eso. En su mente, se había preguntado si Bianca realmente podría vivir lejos de su familia, especialmente porque en ese momento ella solo tenía 12 años. Clash sigue reflexionando sobre Bianca y concluye que, quizá, la falta de emociones provoca que el afecto hacia la familia se desvanezca, dejando a la persona insensible a ese tipo de sentimientos. Llega a la conclusión de que esto podría facilitarle convertirse en amigo de Bianca. Durante esos meses, Bianca es vista siguiendo a Clash a todas partes, como un pequeño polluelo. Al volver al presente tras recordar todo esto, Clash piensa que entonces era verano y ahora ya es invierno. El año está llegando a su fin, lo que significa que la apertura de la Academia Leern se aproxima. La Academia Leern es una institución establecida por el Imperio y los 4 grandes reinos para formar talentos capaces de oponerse a la erosión del mundo. La inscripción está abierta a personas de entre 15 y 20 años. Clash recuerda que, antes de su regresión, fue esta academia la que dio origen a la generación del Cielo Azul, individuos dotados de habilidades de nivel tramposo. La ira crece en su interior al pensar que, gracias a esas personas, conoce mejor que nadie sus debilidades. Está convencido de que robar sus habilidades será algo sencillo. Una vez que se inscriba, planea robarlo todo. Se recuerda a sí mismo que cumplirá 14 años el próximo año, lo que le deja un año antes de la inscripción. Sabe que debe volverse más fuerte para entonces. Sin embargo, también se da cuenta de que su talento comienza a chocar contra un muro. Mientras continúa entrenando, se pregunta si la etapa de experto principiante es realmente su límite cuando depende únicamente de manuales. Sus pensamientos se desvían entonces hacia el poder de Bianca. Llega a la conclusión de que, para romper ese muro, debe robar cuanto antes la maldición de la muñeca de nieve y dominar el envenenamiento extremo de la sangre. Al terminar su entrenamiento, Clash sale de la sala y nota a Bianca sentada afuera, leyendo libros en silencio. Le pregunta si otra vez lo estaba esperando. Bianca responde que no puede dejarlo desatendido. Al escuchar esto, Clash se siente profundamente inquieto. En su interior, la irritación comienza a acumularse al pensar que ella lo ha estado siguiendo como un polluelo desde el verano. Clash le pregunta si también piensa seguirlo hasta el baño. Bianca responde preguntando si eso está prohibido. Clash la mira y continúa reflexionando. Se pregunta cuándo Bianca finalmente lo verá como un amigo. Considera si debería invitarla a salir o hacer algo juntos. Antes de poder profundizar más en esos pensamientos, aparece Aliar. Aliar le informa que ha llegado una invitación del Santuario Estelar. Clash queda completamente atónito al escuchar la noticia. La narración explica entonces que es el Santuario Estelar, un banquete anual celebrado en el reino de Estalone. Salvo en circunstancias especiales, prácticamente todos asisten. El evento existe para fomentar amistades y ampliar redes de contacto. Clash agradece a Aliar por entregarle la invitación.
Comienza a leer el mensaje y recuerda que, antes de su regresión, había vivido recluido en la mansión Pino Azul, por lo que sus recuerdos de este periodo son vagos. Entonces piensa en cierta persona y se da cuenta de que probablemente también estará allí. Decide que asistirá, aunque sea solo para cumplir su promesa a Aliard. Cree que, si lo hace, Aliard no volverá a intentar algo así. Tras devolver la carta, Clash le dice a Aliard que responda confirmando su asistencia. Bianca declara de inmediato que quiere ir junto con Clash. Él también informa esto a Aliard, quien acepta hacer los preparativos necesarios. En ese momento, Bianca advierte a Clash que los asistentes del santuario estelar probablemente lo criticarán. Clash responde con calma que eso es muy probable. Luego le dice que tampoco saben qué podrían decirle a ella y que quizás sería mejor que se quedara en casa. Bianca se niega con firmeza y afirma que irá con él. Explica que proteger a la pareja es deber de una prometida. Al oír esto, Clash le acaricia suavemente la cabeza y le dice que no estaba preguntando como su prometido, sino que quería conocer sus verdaderos sentimientos. Al escuchar sus palabras, Bianca piensa que esa mirada compasiva ha vuelto a aparecer. Durante los últimos meses, el señor Clash ha sido anormalmente amable con ella. Recuerda cómo Clash le preguntaba qué quería desayunar y le decía que podía decirle cualquier comida que le gustara. Luego recuerda otro momento, cuando Clash quiso llevarla a la biblioteca para que pudieran relacionarse de forma más natural mientras buscaban otro libro para ella. También recuerda cuando, antes de ir a entrenar, él le dijo que descansara tranquilamente bajo un árbol para que pudiera entrenar sin preocuparse por ella. Bianca siguió sus palabras en silencio, sin protestar. Mientras recuerda estos momentos, una profunda sensación de felicidad brota en su interior. Recordar la forma amable en que Clash le hablaba y cómo se preocupaba por su comodidad hace que su corazón se sienta inesperadamente cálido. Esos pequeños gestos de consideración permanecen en su mente y, a medida que reflexiona sobre ellos, su felicidad crece en silencio. Bianca se da cuenta de que nunca antes la habían tratado con tanta amabilidad, ni siquiera en la mansión Ardenil. Sentada bajo un árbol, observa a Clash entrenar y admite en su interior que su bondad es suficiente para hacerla olvidar la terrible primera impresión que tuvo de él. Reconoce que ha sido genuinamente amable. Se da cuenta de que ya no detesta al señor Clash, no como una prometida unida por deber, sino por voluntad propia. Con determinación, Bianca declara que irá con él. Al ver su persistencia, Clash se siente un poco sorprendido, pero no la detiene. En su lugar, sonríe. En la siguiente escena, ambos llegan por la noche en carruaje al Salón Waru, donde se celebra el banquete. Clash observa los alrededores y nota que es un lugar frecuentado por turistas. Bianca aparece descansando cómodamente sobre el regazo de Clash, deseándole buenas noches. Clash piensa para sí mismo si esta gente realmente tiene dinero de sobra. Reflexiona que la razón por la que los nobles son respetados en este mundo es porque luchan contra la erosión del mundo en lugar de los plebeyos. Sin embargo, esos mismos nobles descuidan su entrenamiento y se pierden en fiestas. Se pregunta si esas personas representan realmente el futuro de Stallone. La escena avanza cuando ambos entran juntos al salón. Mientras Clash observa a los presentes, piensa que duda encontrar personas decentes en el santuario estelar. Cuando Clash y Bianca son anunciados, los nobles comienzan de inmediato a murmurar entre ellos. Ambos se convierten en blanco de chismes debido a sus defectos. Clash es conocido como un fracasado que deshonró el nombre de su familia, mientras que Bianca ya es infame por estar maldita. Los nobles comienzan a burlarse de su relación como pareja. Clash no presta atención a sus comentarios vacíos, pues no los considera más que nobles falsos. En ese momento, alguien menciona el nombre de Clash, comentando que ha entrado una persona muy interesante. Al mirar en esa dirección, Clash reconoce quiénes son esos nobles. Identifica a quienes más tarde formarán parte de la generación del cielo azul: Tiger Boy, Brock Hogma, Macpie, Elf, Amelia, Botbo, Annex y Glaser, los tres que más adelante serían conocidos como los tres héroes de Stallone. Clash sabe muy bien que el interés que muestran por él existe solo por su hermanastra Charlotte. Un recuerdo de su vida anterior aparece en su mente. Al rememorar la misma invitación, recuerda haber enfrentado a Charlotte allí y haber sido humillado sin piedad. Charlotte llegó al banquete con un vestido atrevido y habló con confianza. Declaró que muchos la habían llamado debido a su atuendo, pero que ni uno solo había sido capaz de derrotarla. Al liberar su aura, aplastó y derrotó a muchos en el acto. Al ver el poder abrumador de su hermana, Clash había quedado aterrorizado y permaneció en silencio. Al recordar ese momento, siente una inquietud persistente y piensa que así fue como Charlotte se jactó aquel día. A juzgar por la atmósfera actual, concluye que ella ya debe haber entrado en un estado de furia descontrolada. En ese instante, Bianca toma suavemente la camisa de Clash y le dice que ignore los chismes a su alrededor.
Al escuchar sus palabras, Clash se da cuenta de que solo había estado pensando en Charlotte. Nota que también están hablando mal de Bianca, pero ella no parece importarle en absoluto. Ha viajado hasta allí y, aún así, se preocupa más por él. Clash vuelve a acariciarle la cabeza con suavidad y le dice que no se preocupe, explicándole que no le afecta en lo más mínimo. Luego dirige la mirada al otro lado del salón, pensando en la persona a la que ha estado esperando. Comienza a preguntarse cuándo llegará y hasta sospecha que quizá no aparezca en absoluto. De repente, un anuncio resuena entre la multitud, declarando la llegada de Lord Darling Danthalion. Al oírlo, Clash piensa para sí mismo que cuando se menciona el nombre del diablo, el diablo aparece. Lo considera el excéntrico entre los excéntricos. Entonces se revela la figura de Lord Darling Danthalion, saludando a todos de una manera exageradamente adorable y llamativa. La narración lo presenta como el señor del castillo de los alquimistas y un incurable buscador de atención, Darling Danthalion. Un recuerdo del pasado emerge. Danthalion descubre al protagonista en un estado aterrador. Su cuerpo está cubierto por capas y capas de maldiciones superpuestas, tan densas que incluso un alquimista experimentado dudaría en tocarlas. Dan reacciona con visible sorpresa, pero enseguida cambia a un modo analítico, pasando las manos por las marcas de las maldiciones con una confianza experta. Queda claro de inmediato que comprende muy bien las maldiciones de tipo erosión. Una sonrisa satisfecha se dibuja en su rostro al decidir que ya sabe cómo tratarlas. Sin esperar consentimiento alguno, Dan agarra el rostro del muchacho y lo trata más como un sujeto de investigación que como un paciente. Propone despreocupadamente usarlo como caso de prueba a cambio de curar las maldiciones. Entonces nota que el chico está demasiado débil incluso para responder. En lugar de detenerse, interpreta ese silencio como permiso. Una energía extraña comienza a surgir, llenando el espacio con una presión antinatural. El terror se apodera del muchacho mientras intenta resistirse desesperadamente y detener el proceso, pero Dan está completamente absorto en su experimento. Suelta un grito inquietante, más emocionado que preocupado. Finalmente, el chico logra apartarlo a la fuerza y le grita que se detenga. Dan simplemente se ríe, divertido en lugar de ofendido. Así marca su primer encuentro, mucho antes de que Danthalion fuera conocido como el mayor rey de la alquimia del mundo. La escena regresa al banquete del presente. Dan llega tarde y saluda a todos con naturalidad, plenamente consciente de que su entrada tardía solo atrae más atención. Los invitados murmuran que lo hizo a propósito. El protagonista observa desde lejos, convencido de que alguien tan hambriento de atención como Dan jamás perdería una oportunidad así. Poco después, Dan llama a Bianca, le entrega flores y le pide que espere cerca. Ella acepta sin dudar, todavía comiendo y mostrando una expresión adorable mientras obedece exactamente lo que le pide. No mucho después, el protagonista se acerca. Dan lo nota e intenta recordar dónde lo ha visto antes. Annex Glaser lo identifica como Clash Walham. Ese nombre despierta una vaga sensación de familiaridad. Otros comentan lo mucho que se parece a su hermana Charlotte, atrayendo la atención de todos los presentes. La emoción de Dan se dispara al darse cuenta de que el chico frente a él es el hermano menor de Charlotte. El muchacho responde con sarcasmo, poco impresionado por el repentino interés. Dan, divertido, revela que ha oído sobre su investigación acerca de los erosores del mundo. El protagonista confirma sutilmente que ha captado su atención. Dan responde con una sonrisa traviesa, calificándolo de provocador y sugiriendo que atraer su interés trae consecuencias. Dan cambia pronto su atención hacia las armas expuestas y le pregunta la edad del muchacho. Al saber que solo tiene 13 años, Dan comenta que su aura no coincide con la de un niño. Internamente, el chico reflexiona que su mente ya es la de un adulto y que, con el tiempo limitado que tiene, no piensa desperdiciarlo. Dan lo invita a decir a qué ha venido. Sin previo aviso, le lanza una espada. El chico la atrapa por instinto, solo para darse cuenta demasiado tarde de que esto no es un juego. Apenas logra bloquear un ataque veloz dirigido directamente hacia él. La sorpresa se transforma en ira mientras intenta comprender por qué está siendo atacado. Dan explica que simplemente quería poner a prueba personalmente al hermano de Charlotte. El muchacho se irrita cada vez más, encontrándolo insoportable. Incluso mientras chocan las armas, Dan le recuerda que se suponía que debía decir algo y que lo está escuchando. El chico concentra su mente y prepara un contraataque con todo lo que tiene. Dan queda atónito. No puede entender cómo alguien etiquetado como inútil puede luchar con tanta precisión. El chico atribuye su habilidad al entrenamiento diario implacable y comprende que desestabilizar a Dan requerirá algo más que fuerza bruta. Entonces menciona la investigación sobre la neutralización de maldiciones, lo que detiene a Dan en seco. Mientras el combate continúa, el chico esquiva un ataque y avanza con un juego de pies impecable. Dan retrocede,
respirando con dificultad, genuinamente sorprendido por la velocidad del muchacho. El chico explica que su investigación consiste en cancelar maldiciones usando otras maldiciones. Añade que demostrar esta teoría es exactamente lo que un alquimista de primera clase debería estar haciendo. Dan baja su arma, sumido en profundos pensamientos. El chico libera un aura oscura y declara que ayudará con la investigación usando su habilidad única, una que le permite robar cualquier tipo de maldición. La sola visión envía un escalofrío por la espalda de Dan, incapaz de conciliar semejante poder con la etiqueta de fracaso. Poco a poco, la emoción reemplaza al miedo. Si la afirmación del muchacho es cierta, esta es la oportunidad perfecta para validar la teoría del suministro, la demanda y la neutralización de maldiciones. Dan le pregunta qué quiere a cambio, bromeando con una petición absurda. Sin embargo, la verdadera exigencia del chico es mucho más práctica. Necesita medicamentos capaces de resistir las maldiciones que asumirá. En su interior, el muchacho reconoce que robar habilidades por sí solo nunca será suficiente. Ni siquiera la legendaria generación del cielo azul logró evitar la destrucción del mundo. Si quiere tener éxito, deberá usar todos los métodos disponibles, sin importar cuán extremos sean. Dan recuerda haber oído que el chico alguna vez perdió la motivación por culpa de su hermana, pero ahora queda claro que eso ya no es cierto. Reflexiona sobre esa familia y se da cuenta de que alberga tanto a un genio sin precedentes como a un excéntrico peligrosamente desequilibrado. La idea lo deja desconcertado. Recobrando la compostura, Dan le pregunta por sus planes a futuro, específicamente si piensa inscribirse en la recién inaugurada Academia LAN. La respuesta del muchacho es inequívoca. Con una aura siniestra, confirma su intención. Dan reacciona con una emoción casi infantil. Mientras el chico piensa en privado que la academia estará llena de habilidades dignas de ser robadas, Dan acepta el trato y menciona que el puesto a su lado está disponible. El muchacho reflexiona que Dan no ha cambiado en absoluto. Antes de marcharse, el chico plantea una última petición. Pregunta por la enfermedad de decoloración, una dolencia terminal que oscurece la piel hasta tonos azulados y negros. Le ordena a Dan que cree una cura para ella. Dan reacciona con fuerza, declarando que es imposible. El muchacho recuerda que en el futuro él mismo tuvo éxito donde otros fracasaron. No vacila. Con el puño apretado y una convicción inquebrantable, deja claro que sabe que Dan puede lograrlo. Dan admite que escuchar eso hiere su orgullo, pero aún así sonríe. Ambos sellan su acuerdo con un choque de puños, más como viejos camaradas que como extraños. Dan le dice que visite la mansión una vez que la cura esté lista. Antes de separarse, Dan lo sondea despreocupadamente sobre sus sentimientos hacia Charlotte, provocando que el chico entre en pánico. La confusión aumenta cuando Dan explica su broma anterior. Inclinándose con el rostro sonrojado, Dan revela abiertamente sus preferencias, afirmando que el género no le importa. La revelación hace que el muchacho se retire en estampida. Lo niega rotundamente y sale corriendo por el salón, completamente avergonzado. Mientras huye, reflexiona que Dan Filian siempre ha sido un hombre increíblemente extraño. Se detiene a mitad de camino, mira hacia atrás y se da cuenta de que por fin logró deshacerse de él. Sin embargo, su expresión se endurece de inmediato al notar un disturbio en el centro de la fiesta. Noble ha agarrado el brazo de Bianca con agresividad. Ella se resiste y grita, con los ojos brillando de furia helada. Sin dudarlo, el chico se lanza hacia adelante y ejecuta una patada precisa directamente al rostro del noble. El hombre se estrella contra el suelo, completamente desorientado. Mientras gime de dolor, el muchacho se alza sobre él, con una mirada cargada de odio puro. Un aura oscura lo rodea mientras exige una explicación, su ira aumentando al condenar el intento de tomar a su prometida por la fuerza. El noble queda paralizado, totalmente sacudido por la violenta reacción del chico. El miedo lo invade cuando la acusación cae con todo su peso. El protagonista deja absolutamente claro que el hombre intentó ponerle las manos encima a una niña de 12 años. El asco se desborda cuando califica al noble de basura humana. Acorralado y desesperado, el hombre intenta negarlo, pero el pánico lo vence. Preso del terror, expone la verdad. Afirma que actuaba bajo órdenes. El nombre que menciona golpea como un rayo. Princesa Claudia Schran. Al oírlo, el muchacho queda momentáneamente atónito. El noble explica apresuradamente que la princesa le ordenó llevar a Bianca ante ella y que, cuando la niña se resistió, recurrió a la fuerza. La mirada del chico se desplaza hacia Bianca, que permanece cerca, observándolo todo en silencio. Como la hija menor maldita, Bianca siempre ha sido despreciada por la sociedad noble. La princesa Claudia es conocida por rodearse exclusivamente de seguidores devotos y jamás involucrar a alguien como Bianca. Solo eso ya hace que la situación resulte extraña. La expresión del muchacho se vuelve pensativa mientras las piezas no encajan. Hay algo más profundo en juego.
Esto no es una simple convocatoria ni un acto impulsivo. Existe otra capa detrás del plan. Un nombre familiar surge en su mente, acompañado de una leve sonrisa de comprensión. Key Annex, el hombre que persiguió incansablemente a su hermana. Tras ser completamente derrotado por Charlotte en el banquete, Annex quedó atrapado entre la amargura y la admiración. Incapaz de superarla directamente, eligió un objetivo más fácil, él mismo. La revelación provoca una breve risa burlona. El plan es dolorosamente obvio. Sin embargo, esa diversión desaparece al instante cuando la ira ocupa su lugar. Annex había cruzado la línea al arrastrar a Bianca a su problema. Volviéndose hacia el noble, el muchacho deja claro que cooperará, pero no de la manera esperada. La confusión se refleja en el rostro del hombre cuando el chico revela que no irá a ver a la princesa. En su lugar, irá a encontrarse con Annex. El noble queda completamente perdido, incapaz de comprender cuán mal juzgó la situación. Sin mirar atrás, el chico toma a Bianca de la mano y la guía fuera del lugar. El noble queda abandonado mientras ambos avanzan con calma por el salón, dejando el caos atrás. Mientras caminan por el corredor, el chico le pregunta a Bianca por qué se negó a seguir al noble. Aunque ya sabía quién movía los hilos gracias a recuerdos anteriores a su regresión, su decisión aún no inquieta. Con solo 12 años, desobedecer una orden real no es algo menor. Bianca baja la mirada y explica en voz baja. Se quedó porque él le pidió que no se alejara de su lado. Escuchar eso lo sacude emocionalmente. Su lealtad lo golpea más profundo de lo esperado. Una sonrisa suave aparece en su rostro mientras le acaricia la cabeza y la felicita por haber actuado bien. Pronto llegan a una puerta custodiada, donde un chico animado con rasgos de tigre se estira perezosamente, como si hubiera estado esperando. Lo saluda con naturalidad y confirma que recibió instrucciones de permitir el paso si el muchacho llegaba. El protagonista lo reconoce de inmediato. Barack Hogma, el chico tigre destinado a convertirse en un héroe del futuro. Los recuerdos afloran rápidamente. Un espadachín de doble empuñadura con un temperamento inestable y una fuerza descomunal. El chico comprende que las instrucciones de Annex podrían haberle evitado problemas, pero esa esperanza dura poco. La atención de Barack se agudiza y su naturaleza competitiva se enciende. A pesar de saber que el combate no debería estar permitido en ese lugar, el chico tigre lo desafía sin rodeos. Lo menosprecia, afirmando que es más débil que Charlotte, y no ve razón alguna para contenerse. El protagonista recuerda cuán peligroso es realmente Barack, más fuerte que Annex, impredecible y despiadado una vez que entra en combate. Al leer la determinación en los ojos de Barack, el chico entiende que no hay forma de evitarlo. Aprieta el puño y acepta el desafío. Barack se lanza hacia adelante en un instante. El ataque es veloz, pero el muchacho se desliza a un lado en el último instante. Su cuerpo se mueve por puro instinto mientras gira con limpieza y prepara un contraataque. Con un paso brusco hacia adelante, acorta la distancia y libera todo en un solo golpe. Su puño impacta directamente en el estómago de Barack con una fuerza devastadora. El movimiento es preciso, controlado y brutalmente eficiente. Se trata del golpe relámpago, una técnica de corto alcance diseñada para la destrucción súbita. El impacto hace que el chico tigre salga despedido hacia atrás antes de estrellarse contra el suelo. Abatido por el dolor, el muchacho permanece inmóvil, observando el resultado de su ataque. Barack se retuerce en el suelo, conmocionado por lo despiadado del golpe. Aún así, un destello de emoción cruza su rostro mientras intenta forzarse a seguir luchando. Incluso intenta pedir su arma, pero el estado de su cuerpo lo traiciona. Un hilo de sangre le corre por la nariz mientras fuerza una sonrisa, negándose a admitir la derrota. Un segundo después, el mareo lo vence por completo. Su visión se oscurece y cae inconsciente, incapaz de comprender qué fue lo que terminó la pelea tan abruptamente. El muchacho permanece en pie, victorioso. Bianca se acerca, claramente confundida por lo que acaba de presenciar. Él le explica que ese movimiento es un arte secreto de los Bajane. El golpe relámpago fue desarrollado por los renegados, una técnica creada para liberar un poder abrumador a corta distancia. Es la única técnica que se salvó de un incendio devastador y le ha salvado la vida en incontables ocasiones. Admite que utilizó su técnica más poderosa y que Barack no despertará en un buen rato. Incluso inconsciente, el chico tigre parece aceptar el resultado. Luego, el muchacho le hace una seña a Bianca para que lo siga al interior. Por encima de ellos, en un balcón, Annex se encuentra junto a otra chica, observando la escena con expresiones sombrías. Al ver a su compañero derrotado en el suelo, Annex reacciona con incredulidad. No esperaba ese desenlace. Ambos se giran cuando el muchacho alza la mirada hacia ellos. Annex muestra abiertamente su sorpresa por la derrota del chico tigre. El protagonista lo encara con calma, señalando que dejar a alguien como Barack en la entrada nunca fue para detenerlo, sino para ponerlo a prueba.
Deja claro que sabe que la princesa solo fue una herramienta utilizada para atraerlo allí, y que el plan ha fracasado. Anex se muestra intrigado y pregunta cómo descubrió la verdad, desestimando los rumores que rodean al muchacho. La respuesta es sencilla. Acepta la etiqueta de fracasado sin dudarlo. Pero deja algo muy claro, si Anex pierde contra alguien como él, entonces todo cambia. Un aura oscura se extiende a su alrededor mientras lanza su advertencia. Cuando todo esto termine, los rumores dejarán de importar, porque no ha venido a hablar. Ha venido a tomar las habilidades de Anex para sí mismo. Kras se coloca frente a Anex, reconociendo con serenidad que los rumores sobre él son ciertos. En efecto, es un fracaso. Pero si Anex pierde aquí, la historia dejará de ser la misma. Anex no responde. Simplemente escucha, con una leve sonrisa burlona en el rostro, como si las palabras no significaran nada para él. Este hombre es Anax Glazer, un futuro héroe. En el pasado, también fue considerado un compañero de Kras desde sus días en la academia hasta la generación del Cielo Azul. Ambos permanecieron uno al lado del otro, pero ese vínculo nunca fue genuino. Kras conoce la verdad. Anex solo se mantuvo cerca porque Kras era útil, y esa utilidad existía por la peor de las razones. El recuerdo emerge contra su voluntad. En medio de una batalla brutal, Kras se encuentra rodeado por la derrota. Todos sus compañeros han caído. El pánico se apodera de él mientras llama a Anex, que se encuentra a salvo en lo alto, observando desde la distancia. Anex entiende la situación a la perfección. Si el grupo descubre que la emboscada fue obra suya, lo perderá todo, su estatus, su posición, su futuro. Así que toma una decisión. Si solo una persona sobrevive, entonces la verdad morirá con el resto. Anex se convence de que ya existe un conflicto interno y de que Kras sería expulsado tarde o temprano de todos modos. Con una calma cruel, elige no intervenir. En su lugar, planea cargarle toda la catástrofe a Kras, sabiendo muy bien que nadie lo aprecia y que el incidente acabará siendo enterrado. En ese momento, Anex no siente culpa alguna. Incluso lo considera un final limpio, agradeciéndole en su interior a Kras por haber sido útil hasta el final. Es entonces cuando Kras comprende la traición por completo. Se pregunta si alguna vez fueron realmente amigos. La ira hierve al darse cuenta de que Anex nunca le tuvo miedo a él, sino únicamente a Charlotte. La respuesta de Anex lo confirma. Ese miedo mezclado con resentimiento es precisamente la razón por la que su odio es tan profundo. Anex desestima a Kras como alguien sin talento. Aunque reconoce a regañadientes su aguda intuición, lo presenta como alguien que siempre busca a otro a quien culpar. Luego traza una línea clara. Una vez que Charlotte se case, cualquier vínculo entre ellos terminará de forma definitiva. Entonces otro pensamiento cruza su mente. Quizá ese desenlace sea ideal. Charlotte nunca querría que una boda y un funeral ocurrieran al mismo tiempo. En ese instante, las fuerzas de Kras se derrumban. Su poder se desvanece. Su agarre se afloja. Mientras su mano resbala del acantilado, se pregunta si realmente ahí es donde todo termina. Justo antes de caer, Arthur aparece y lo rescata del borde. Ese rescate marca el inicio de una alianza y el comienzo de un camino completamente distinto. El recuerdo se desvanece. De vuelta en el presente, Kras reflexiona sobre cómo aquella traición desencadenó una larga cadena de desgracias. Anex fue finalmente expulsado de la generación del Cielo Azul debido a las acciones de Arthur y desvió sus ambiciones hacia el matrimonio con la realeza. Pero ahora las circunstancias han cambiado una vez más. Anex comenta que la forma en que Kras lo enfrenta resulta inquietantemente similar a la de Charlotte. La realización irrita a Kras al instante. Le ordena que no mencione a su hermana, cuestionando si realmente se parecen tanto. Sin dudarlo, Kras se lanza hacia adelante. Un aura púrpura estalla a su alrededor mientras se entrega al ataque con todo lo que tiene. En lugar de rechazar la comparación, la acepta. Está completamente preparado para enfrentar lo que sea que se interponga en su camino. Anex no se inmuta. Observa con calma, casi divertido. Cuando el golpe llega, una rama de madera se forma al instante para bloquearlo. Kras usa la propia rama como punto de apoyo, impulsándose para ganar momentum. Gira en el aire y ataca desde arriba con toda su fuerza. El ataque es detenido sin esfuerzo. Anex lo bloquea con el brazo y contraataca de inmediato con una poderosa patada. Kras sale despedido, su cuerpo girando sin control. Antes de que pueda recuperarse, ramas brotan del suelo y lo sujetan en el aire. Él se libera a la fuerza y cae con dureza al suelo, ya completamente harto. Para él, Anex siempre ha sido insoportable. Anex presiona la ventaja, burlándose y sugiriendo que use un arma. Entonces revela su verdadera técnica, una habilidad que le permite fortalecer y manipular libremente la vida vegetal mediante su aura. Kras responde agarrando una de las ramas. Si necesita un arma, entonces esto bastará.
Deja claro que piensa luchar usando el propio poder de Annex en su contra. Annex lo subestima de inmediato. Inunda el campo de batalla con ramas atacantes, desafiando a Kraz a bloquearlas usando nada más que un simple palo. Kraz se mueve con limpieza a través de la tormenta de ataques, esquivando cada embestida con una precisión afilada. Annex queda atónito. Para que alguien etiquetado como un fracasado se mueva así, solo puede haber una explicación: el despertar del ojo de la mente. Kraz lo confirma a su manera. Para Annex, Kraz siempre ha sido un contrapeso natural. Conoce sus habilidades al detalle, las ha visto tantas veces antes de la regresión que llegó a hartarse de ellas. Incluso se burla de Annex trayendo a Charlotte de nuevo a la conversación. Eso es suficiente. Un aura verde violenta estalla desde el cuerpo de Annex mientras extrae mucho más poder que antes. Una oleada masiva de energía se expande hacia afuera, aniquilando todo a su paso. Kraz salta hacia atrás justo a tiempo, evitando por poco la explosión. Annex entonces invoca una construcción de madera gigantesca que se eleva sobre el campo de batalla. A través de sus acciones deja claro que este combate ha cruzado una línea peligrosa. En ese instante, la chica que acompaña a Annex corre hacia adelante, desesperada y presa del pánico. Sabe que, si ese ataque impacta de lleno, las consecuencias serán catastróficas. El gigante de madera carga y lanza un puñetazo aplastante destinado a terminar la pelea de una vez por todas. Kraz cierra los ojos. Se concentra. Sus pensamientos viajan hacia un libro delgado y olvidado, oculto en lo profundo de la biblioteca de la mansión. Un arte secreto desarrollado por un antepasado sin talento que pasó 80 años perfeccionando una sola técnica. El arte exigía una unión absoluta entre el portador y el arma, algo casi imposible de alcanzar. Carro Crash lo comprende. Debido a las maldiciones que devastaron su cuerpo, ya ha experimentado ese nivel de sincronización forzada. Capta el secreto al instante. La rama en su mano comienza a brillar. En ese momento, no existe separación entre arma y portador. Un solo tajo se libera hacia adelante. El gigante de madera es partido limpiamente en dos. Su enorme cuerpo se hace añicos mientras la energía continúa elevándose, abriendo una grieta en el cielo mismo. El poder abrumador deja completamente atónitas tanto a Bianca como a la chica junto a Annex. Annex se desploma, con la incredulidad grabada en el rostro. No puede aceptar que alguien considerado un fracaso absoluto lo haya derrotado. Entre el polvo que se disipa, Kraz se acerca. Apunta la rama hacia Annex y le advierte que no vuelva a perder el control con tanta facilidad la próxima vez que luche. Su expresión es fría e inmutable cuando pronuncia su recordatorio final: nunca vuelvas a pelear con arrogancia. Y nunca me subestimes. Completamente aplastado, Annex cae de rodillas, su cuerpo paralizado por la incredulidad. La derrota es demasiado grande para que pueda procesarla, pero la victoria tiene un precio. Ese único ataque drenó todo lo que el muchacho tenía. Su cuerpo fue empujado más allá de su límite, y ahora apenas puede mantenerse en pie. Había planeado contenerse y robar la habilidad de Annex de forma limpia, pero el calor del momento lo llevó demasiado lejos. Ahora sus piernas tiemblan sin control, y hasta formar palabras se vuelve imposible. Cuando su fuerza se desvanece, Bianca corre hacia el presa del pánico y lo rodea con los brazos para evitar que caiga. Su preocupación es genuina, pero su abrazo resulta demasiado fuerte para su cuerpo exhausto. Antes de que la situación empeore, Danfilian interviene, advirtiendo que a ese ritmo podría terminar matándolo. Sin dudarlo, el Lord Alquimista levanta al muchacho con facilidad y se lo echa al hombro. Avanzan por el salón mientras los susurros se propagan con rapidez. La noticia corre más rápido de lo esperado. La gente murmura que el fracasado de la familia Valheim ha derrotado a Annex Glazer. Dan escucha con una leve sonrisa, consciente de que los rumores ya han cobrado vida propia. Se pregunta si el muchacho es intrépido, o simplemente temerario. Pero una cosa es segura: después de esta noche, será imposible ignorarlo. Al salir, la expresión de Dan se vuelve seria. Un detalle del combate sigue rondando su mente: el odio en los ojos de Annex no era normal. Se sentía peligroso. Le advierte al muchacho que no pierda el conocimiento todavía, recordándole que su ayuda sigue siendo necesaria para la investigación. El tiempo pasa. 9 semanas transcurren mientras el muchacho se entrega a un entrenamiento implacable. Su cuerpo se recupera lentamente, deshaciéndose del daño causado por aquella técnica abrumadora. Al final, siente que está listo para avanzar de nuevo. Recuerda haberse desmayado en el carruaje después del combate, dándose cuenta de que estaba en un estado incluso peor que el de Annex. Ese fracaso lo irrita, especialmente al saber que perdió la oportunidad de prepararse adecuadamente para robar la habilidad de su rival. Revisa sus opciones con cuidado. Existen dos formas de robar una habilidad: el método estándar o el método más efectivo. El segundo consiste en quebrar la fe del oponente en su propio poder.
Ese fue el camino que eligió para Annex. Una victoria aplastante siembra la duda, y la duda se propaga en silencio. El gigante de madera fue destruido con un solo golpe. Esa imagen permanecerá grabada en la mente de Annex. El muchacho está convencido de que solo es cuestión de tiempo. Ser derrotado por alguien a quien despreciaba como un fracasado erosionará poco a poco la confianza de Annex en su propia habilidad. Cuando llegue ese momento, la técnica estará lista para ser tomada. Con eso decidido, se propone entrenar sin descanso durante todo el año. Su objetivo es claro: superar a cada uno de los llamados genios que lo esperan en la academia. Un golpe en la puerta interrumpe sus pensamientos. El mayordomo, Ariado, le informa que su hermano, Varón, ha llegado. El muchacho ya lo ha ignorado 2 veces. Exhausto, decide que no tiene sentido seguir evitándolo y permite que pase. Bianca, que descansaba cerca, le ofrece un vaso de agua. Él lo acepta con gratitud. Ella se acerca un poco más y comenta con naturalidad que huele fuertemente a sudor, tomándolo por sorpresa. Él huele su camisa, sin saber si se debe al uso excesivo del aura o simplemente a los años de estar acostumbrado a la erosión. Cuando ella le pregunta si piensa asearse, él descarta la idea, explicando que está a punto de salir otra vez. De repente, Bianca le pide que se mantenga alejado de ella. El cambio lo sorprende. Divertido, se burla de ella por darle órdenes a su prometido. Nota cuánto ha cambiado, volviéndose más firme y expresiva que antes. Riéndose, la persigue de manera juguetona, preguntándose si logrará escapar. Para él, ella se siente como una hermana menor, por eso bromear le resulta tan natural. Pero sus pensamientos se oscurecen. Sabe que las personas que conoció antes de la regresión ya no lo mirarían con calidez ahora. El rostro de Arthur surge en su mente, severo e implacable. El antiguo líder lo observa con juicio, preguntándole si la paz lo ha ablandado, si realmente cree que puede detener la destrucción venidera de esta manera. La imagen se desvanece, pero el peso permanece. No quiere admitirlo, pero Arthur siempre fue un héroe que se mantuvo al frente hasta el final. El momento se rompe con la llegada de otra presencia. Varón se planta frente a él, con la mirada cargada de hostilidad. Está claro que no aprecia en absoluto la atmósfera relajada, y se fija de inmediato en lo cómodo que el muchacho parece estar junto a Bianca. El chico responde con calma, comentando que descansar de vez en cuando también es necesario. Varón se muestra visiblemente alterado. El hermano que antes se encogía ante él ahora se mantiene firme, sin rastro de miedo, e incluso pregunta por el combate contra Annex. El muchacho le pregunta por qué ha venido siquiera, teniendo en cuenta lo ocupado que debería estar. Varón replica explicando que la Academia La Alan ahora acepta estudiantes mediante un examen de ingreso, sin importar su estatus social. El chico sonríe y le sugiere que también se prepare para el examen. Esa sugerencia enciende la furia de Varón. La interpreta como una burla. Se enorgullece del poder y la reputación del linaje Valleim y se considera su heredero legítimo. La idea de estudiar como un plebeyo le resulta repugnante. Para él, la victoria del chico sobre Annex no fue más que un golpe de suerte. El muchacho asiente con tranquilidad. Para la gente común, preocuparse por el ingreso a la academia tiene sentido. Esa respuesta serena solo logra enfurecer aún más a Varón. Finalmente, revela la verdadera razón de su visita. Ha venido con una orden directa. El chico debe dirigirse al monte Gerilac para suprimir la erosión del mundo. El anuncio lo deja atónito. Misiones de ese tipo no se asignan antes de los 15 años. Varón desestima la objeción, afirmando que él actuará como guardián. Lo presenta como una prueba, provocándolo por cualquier signo de vacilación. El muchacho lo comprende de inmediato. Esto es para mantenerlo bajo control, mientras evalúan sus capacidades. Aún así, acepta. La paz nunca fue lo suyo, y ya tiene un plan en mente, incluso si esto resulta ser una trampa. Mientras se prepara para partir, Bianca se da cuenta y le pregunta a dónde va. Él le advierte que se trata de erosión y le pide que no lo siga. Ella lo mira con abierta confusión, claramente sin intención de obedecer. La tensión incomoda visiblemente a Varón. El muchacho señala lo absurdo que resulta enviar a un niño a lidiar con la erosión del mundo. Luego, sin dudarlo, acerca a Bianca y refuerza su vínculo. Sabiendo perfectamente que Varón no tomará en serio las palabras de una niña, se gira para enfrentar a su hermano con una mirada afilada e inquebrantable, completamente preparado para lo que venga. La furia de Varón alcanza su punto máximo. Aprieta la mandíbula y rechina los dientes, incapaz de tolerar la rebeldía del chico. Sin decir una sola palabra más, se da la vuelta y se marcha, con la espalda rígida por la ira contenida. El muchacho lo observa alejarse. Cuando desaparece de su vista, acaricia suavemente la cabeza de Bianca y la felicita. Ella insiste en que no hizo nada especial. Él sonríe y le dice que está bien, aunque aún no se dé cuenta.
La expresión de Bianca se torna preocupada cuando le pide que no vuelva a colapsar como antes. Con absoluta confianza, él la tranquiliza y se despide. Bianca lo observa en silencio mientras se aleja, dirigiéndose hacia su próxima misión. La escena muda muestra el pantano de Gerliche transformado por la erosión. Kras había oído que se trataba de una erosión de rango 3 y se preguntaba si el equipo de purificación había hecho algo al respecto. Un escuadrón de caballeros de nivel intermedio debería ser suficiente para resolver la situación. Además, Berokin era un especialista avanzado y debería derrotar a la criatura principal con facilidad. Sin embargo, el hombre lo llama y el chico responde. Berokin lo había llevado para que ganara experiencia, pero Kras se burla de la idea. Si has llegado hasta aquí, seguramente ya te diste cuenta de lo que su hermano realmente quiere hacer. El único motivo por el que está allí es para probar un método para controlar su furia. Los caballeros gritan que aquello no tiene fin, hasta que alguien les advierte que miren al frente. Kras los alerta sobre las criaturas y les ordena mantener el aura alrededor del cuerpo. Uno de los caballeros le pregunta si ya había luchado contra la erosión antes. Él responde que solo tiene 13 años y que el simple hecho de estar allí ya era extraño, pues era mucho más joven que los demás. Berokin se sorprende por la calma de su hermano, ya que él mismo había entrado en pánico en su última misión. No entiende cómo Kras puede incluso dar consejos, y el chico le dice que no se compare con él. El hermano mayor se irrita ante la osadía del pequeño, y un pensamiento terrible surge en la mente de Berokin: sería horrible si Kras llegara a superarlo. Con eso, entra en pánico y grita: ¿por qué el hermano no puede ser yo? El líder del grupo los llama, diciendo que están cerca de la criatura principal. El chico advierte que deben mantenerse alerta, ya que no parece haber otros monstruos cerca. Si la criatura está sola, puede mantener una erosión de rango 3 sin ayuda. Berokin grita a los caballeros que no se dejen intimidar solo porque hay un niño allí. El chico responde gritando que solo es rango 3, y Kras piensa que los caballeros deberían arreglársela solos. Entonces se concentra y ahora puede ver la energía de la erosión con mucha más claridad. Solo quedaba absorberlo todo, pero no logra evitar el nerviosismo que lo acompaña. Su cuerpo reacciona de inmediato, da un paso y escupe sangre en el suelo. Berokin le pregunta si está bien, pero Kras dice que solo tropezó y que todo está bien. La energía de la erosión es una toxina mortal, y escupir sangre es una reacción natural del cuerpo. El primer paso de la inmersión de sangre es fusionar el aura con la energía de la erosión, como si fuera un río. Siente la furia de la técnica y sabe que cualquiera con una mente débil ya habría enloquecido. Entonces decide que es hora de usar aquella técnica secreta de la biblioteca. Un ancestro ciego la descubrió, pero selló la puerta y dejó un grimorio para los demás. El nombre de esa arte secreta era percepción sensorial a través del aura. La técnica, llamada sexto sentido, le permitía percibir todo a su alrededor con claridad. Gracias a ello, se da cuenta de que el lugar ya no está cubierto por la furia de la técnica. La tormenta estaba pasando, y la superó usando su sexto sentido recién despertado. Pero era solo una solución temporal, pues la furia podía regresar en cualquier momento. Eso significaba que aún necesitaba la maldición de la muñeca de nieve de Bianca. Aún así, aunque fuera solo por un momento, logró estabilizar la técnica. Siente que ha dado un nuevo paso, pero algo extraño aparece frente a él. Una criatura bizarra surge de la nada, abre los ojos y la energía de la erosión explota en todas direcciones. Un enjambre de criaturas ataca a los caballeros. Finalmente aparece la criatura principal, el núcleo de la erosión. Berokin ordena a todos que se preparen para la batalla. Los caballeros se reúnen para ejecutar un ataque previamente coordinado. El hermano mayor se prepara para usar su habilidad más poderosa, la técnica llamada Ignis. Kras reconoce esa técnica, Ignis, y uno de los caballeros elogia su poder devastador. Es la misma habilidad que una vez le quemó el brazo, y el recuerdo de aquella humillación vuelve a su mente. Kras observa la espalda de Berokin. Antes de la regresión, su hermano era completamente descontrolado. Ahora se pregunta qué había cambiado para que se transformara en otra persona. Con una sonrisa sombría, espera que nada haya cambiado y se prepara para actuar. El núcleo de la erosión usa su maldición y borra el rostro de uno de los caballeros. Una chica grita que es una maldición que borra rostros. Incluso los más veteranos estaban teniendo problemas contra los 8 brazos del monstruo. Uno de ellos sugiere retirarse, pero otra voz ordena avanzar. Berokin avanza con su espada en llamas, cortando los brazos de la criatura. Ataca sin parar hasta que el monstruo estalla en fuego. El Lord grita que nadie se rinda y que él creará una apertura. Los caballeros quedan impresionados por su fuerza y avanzan siguiendo su liderazgo. Berokin se pregunta si Kras está viendo todo, pero no lo encuentra por ningún lado. Entonces se da cuenta de que su hermano menor no estaba mirándolo a él, sino al demonio de las 1000 caras.
El monstruo comienza a llorar lágrimas de sangre, rostros emergen en su cuerpo y la sangre brota de sus ojos. El Lord comprende que aquello no era normal y que la situación era extremadamente grave. La presión aplastante de la criatura lo deja paralizado. Verokin sabe que deben matar al demonio antes de que empeore. Ordena a todos atacar juntos, pero incluso con Aura en sus golpes, nada funciona contra el monstruo. Grita para que ataquen de nuevo antes de que la bestia se transforme y llama cobardes a los hombres que tiemblan de miedo. De repente, los caballeros comienzan a caer uno por uno. Verokin no entiende qué está pasando, ni siquiera tocaron la maldición del demonio. Entonces se da cuenta de que la perturbación anterior fue el inicio del ataque. El monstruo lo golpea y la maldición comienza a actuar en su cuerpo. Cae al suelo gritando de dolor, convencido de que va a morir. Verokin no puede creer que este sea su final. Él, el Balein más fuerte de todos, pobre iluso. Una voz lo llama patético y le recuerda cómo su hermana menor lo superó y cómo él huyó como un cobarde, abandonando a sus hombres para salvarse. La voz le dice que por eso morirá como el fracasado que es. El monstruo avanza para dar el golpe final. Verokin grita que no, pero ya es demasiado tarde. Es alcanzado de lleno por el ataque. La lluvia comienza a caer y queda en el suelo, completamente destruido. De pronto, alguien lo sostiene. Era Kras, preguntándole si estaba bien. Verokin no puede creerlo. Su hermano le dice que estuvo observando desde lejos. Lo vio siendo tragado por el pantano y lo sacó de allí sin que el demonio se diera cuenta. El hermano mayor se da cuenta de que ya ni siquiera puede usar su aura. Kras le pregunta si está seguro de que no necesita ayuda, pero Verokin lo llama tonto y grita que no necesita la ayuda de un fracasado como su hermano. Intenta levantarse, pero se da cuenta de que el demonio aún está cerca. El campo de erosión se ha cerrado a su alrededor y Verokin entra en pánico al comprender que no puede salir sin matar primero al demonio. Entonces Kras revela que posee una técnica suprema enseñada por la propia Charlotte. Gracias a ella pudo luchar de igual a igual contra Annie. Incluso Charlotte tiene sentimientos especiales por un hermano de la misma madre. Verokin le pregunta si realmente cree que esa técnica puede vencer, y Kras responde que sí. Prefiere intentarlo antes que morir perdido en ese campo de erosión. El protagonista entiende la desconfianza de su hermano, pero recuerda que confía en Charlotte. Así, Verokin comienza a creer en esa técnica. Después de todo, Charlotte era una genio. Aún así, advierte que si Kras falla, ambos morirán allí mismo. Kras garantiza que no va a fallar, y la confianza en su voz deja al muchacho sin palabras. Ve al demonio acercándose y le pregunta a Verokin si está listo. Él confirma, con Ignis ya encendida. Entonces Kras dice que comiencen, y la batalla da inicio. Un aura azul envuelve a Kras y también a su espada. Su hermano queda impresionado por el enfoque y la pureza del aura del chico. No podía creerlo cuando Kras dijo que combinaría Ignis con la técnica secreta de Charlotte. El hermano mayor no entendía cómo había logrado usar un aura que él mismo nunca había dominado. Kras lo llama y le pide que use Ignis. Verokin acepta, aunque con cierta vacilación. Lanza Ignis hacia la espada de Kras, fusionando ambos poderes. Las llamas se mezclan con el aura azul, y el héroe pregunta si hay algún problema. El otro permanece en silencio. El hermano mayor responde que no, que parece que lo lograrán a tiempo. Entonces se da cuenta de que la llama de Kras brilla aún con más fuerza, y que esa espada realmente podía matar al demonio. El recuerdo de su vergonzosa derrota vuelve a su mente, y Verokin se siente inútil. Sabe que la única razón por la que sobrevivió fue porque huyó, y que era el más débil y fracasado de todos, incluso más débil que su propio hermano. El demonio avanza, y ambos hermanos se preparan para atacar con la espada en llamas. El protagonista avisa que irá con todo, y el cielo se abre tras la tormenta. Verokin no puede creer que todo haya terminado tan fácilmente, la envidia lo consume y comienza a gritarle a Kras que muera, atacándolo con todas sus fuerzas. Pero entonces se da cuenta de que ya no puede usar Ignis. Kras le da las gracias por nunca haber cambiado. La hora sombría estalla alrededor del muchacho, y con una sonrisa demencial se prepara para el golpe final. Las condiciones para robar Ignis eran simples, pero difíciles de cumplir. Con el colapso del orgullo de Verokin, Ignis pasa a pertenecer a Kras en el instante del ataque. El demonio grita de dolor mientras se quema hasta convertirse en cenizas, o mejor dicho, en un churrasquito. Kras se acerca al cuerpo caído de Verokin. Dice que algún día esperaba llevarse bien con sus hermanos, y lo dice mientras corta un pedazo de carne del monstruo con su espada. Sin embargo, la hostilidad constante entre ellos hizo que eso fuera imposible. Aún así, Kras pensó que tal vez esta vez su hermano lo aceptaría, y coloca un trozo de la carne del monstruo en su boca, pero pronto se da cuenta de que esa posibilidad nunca existió para Verokin. Incluso le pregunta si duele, mientras la vida de su hermano se apaga. El chico desea que su rostro tuviera una expresión más tranquila.
Qué día irónicamente hermoso para una tragedia como esa. La noticia de la unidad de Veroquín exterminada llega a la mansión principal. La erosión es reclasificada como rango C, lo que exige un especialista de clase alta. Todos comentan que, si Veroquín no se hubiera sacrificado, Kras tampoco habría sobrevivido. El mayordomo jefe reprende a un sirviente y ordena honrar el sacrificio de Veroquín. El anciano los mira fijamente y dice que no deben desperdiciar la muerte del noble Lord Veroquín. Creen en su testimonio, así que no hay de qué preocuparse. Y gracias a Veroquín, la misión produjo grandes resultados para el protagonista. Kras se adaptó a la inmersión de sangre y además obtuvo el poder de la llama negra. Esta resultó ser mucho más poderosa de lo que esperaba, una carta bajo la manga perfecta. Ahora necesita resolver el problema en la mansión principal. La causa de los fenómenos anormales aún era desconocida, pero Kras sabe que es obra del invasor mundial, que observa todo a través de sus sirvientes. Una chica lo saluda, y Kras se da cuenta de que puede encontrarse con esos sirvientes en cualquier momento. Serida, una investigadora de erosión, estaba allí esperándolo. Ella se sorprende al ver la estrella negra sobre él, y Kras no entiende su reacción. Entonces se vuelve hacia ella y le dice que quiere hacer un trato con el inmortal. Kras le ofrece borrar su inmortalidad. La investigadora le pregunta si acaso él es el regresor y revela su verdadera forma. Esa mujer puede transformarse en un cuervo. Dice que el destino la envió al hombre equivocado, pero que estaba buscando otra cosa. Ese es el inmortal, el jardín carmesí de agosto. Antes de Kras, él intentó robar su inmortalidad, pero falló. Ahora el inmortal apenas puede regenerarse y ya no tiene poder para controlar a sus sirvientes. Una chica explica que él comandaba tantos lacayos porque su cuerpo maldito no podía moverse. Sigrin la reprende, recordando cómo hizo que la erosión aumentara de rango y los condenara al infierno. De cualquier forma, el problema del inmortal estaba resuelto y no habría más batallas inútiles. Sin embargo, Arthur dice que es una lástima. Lamenta que Kras no haya logrado robar la inmortalidad del enemigo. Arthur explica que, incluso si renaciera, eso sería imposible, porque la condición para robar la inmortalidad es ser más fuerte que el propio inmortal. Uno de los sirvientes del inmortal vuelve a preguntar si acaso él es el regresor. Kras pregunta por qué piensan eso. Ella responde que el simple hecho de proponerle un trato ya lo revelaba todo, ya que casi nadie sabía que ella era inmortal. Atrapado en el tiempo, él la desafía, y ella le dice que no se burle con una mentira tan obvia. Kras muestra su habilidad y demuestra que no estaba mintiendo. Dice que Blackwood incluso puede robar su inmortalidad. Ella responde que pasó siglos buscando a alguien capaz de matarla, y que ahora la persona que puede robar su maldición finalmente ha aparecido. Kras le dice que quiere que ella lo ayude a hacerse más fuerte y que lo acepte como su aprendiz. La mujer acepta y promete convertirlo en el hombre más fuerte que existe. Su aura es tan aplastante que el muchacho apenas puede respirar. El jardín carmesí comandaba legiones de sirvientes y poseía un poder que rivalizaba incluso con el de Arthur. Kras decide que, aunque tenga que tomar el poder de un invasor, lo hará para proteger el mundo. La habilidad de regresión volvió a Arthur, por lo que ya no puede retroceder en el tiempo. Funciona así: cuando él roba una habilidad, la otra persona deja de poseerla. Pero como robó la habilidad de volver en el tiempo y regresó, esa habilidad desapareció de él, ya que estaba en manos de Arthur. Eso significa que, si el mundo fuera destruido, no podría volver atrás y moriría junto con el planeta. Ella dice que está feliz de tenerlo cerca y lo llama Kirin. Luego lo aprieta contra ella y le pide que la llame maestra. Kras dice que ahora finalmente puede irse de ese lugar. La mujer se sorprende, y él responde que no ha estado allí durante años. Dice que apenas recuerda el rostro de sus padres, y un guardia avisa que su madre lo está esperando. Se pregunta si su madre sintió curiosidad por los rumores de que había cambiado y se había vuelto más fuerte. Entonces le revelan que no era solo eso, el jefe de la familia quería verlo personalmente, dejando al protagonista en shock. Su padre había alcanzado un estado semidivino y quizá percibió algo extraño en él. Kras se da cuenta de que no fue una orden directa de su padre y que no puede perder tiempo allí. Se da la vuelta para marcharse, diciendo que solo regresará si su padre lo convoca de nuevo, o quizás si el propio padre viene a verlo. Por fin se siente libre de ese lugar y no planea volver pronto. El cuervo lo llama Kirin, y Kras se irrita por la osadía de la criatura. Lo llama negro como su alma, y el cuervo elogia su encantadora personalidad. Kras pregunta por el cuerpo principal, y el cuervo lo llama regresor mezquino. Sabe que el verdadero regresor es Arthur, pero no necesita explicarlo. El cuervo le dice que sea amable con la chica del salón, y Kras queda confundido. Al regresar, se encuentra con Bianca, quien lo recibe de vuelta. El mayordomo corre hacia él y le pregunta si ocurrió algo mientras estuvo fuera. A continuación, le entrega una carta de Dan Forlean.
El Lord informa que ha completado la cura y que se la entregará pronto. Quería curar a la hija del mayordomo para asegurarse de que, en el futuro, no sería traicionado. Kras le dice que trate a Ferlion con cuidado, ya que será su benefactor. El mayordomo comenta entonces que Bianca estuvo preocupada por el protagonista todo ese tiempo. Cuando se enteró del peligro, la joven preparó una carruaje para ir a visitarlo de inmediato. Kras activa Blackwood y se da cuenta de que hacía tiempo que no revisaba el sello de la maldición de Bianca. La primera condición se había liberado, el sello de la amistad. Ahora ella lo consideraba un gran amigo. Bianca le pregunta si tiene algo en el rostro, ya que él no dejaba de mirarla, lo que deja a Kras un poco desconcertado. Él responde que solo quería presentarle a alguien nuevo. En ese momento aparece el cuervo Kirin. Bianca lo abraza y dice que su nombre suena suave, como crema. Kras se pregunta entonces cómo desbloquear la segunda condición. El segundo sello exigía que él se convirtiera en la persona más valiosa para Bianca. Concluye que, como ya es su prometido, el camino más probable sería convertirse en su amante. Bastante travieso. De repente, Kirin cae desmayada al suelo. La chica lo mira con expresión seria. La idea de convertirse en amante de alguien sin emociones le resulta extraña. Kirin comenta que la chica de cabello blanco gusta de él y que ya la había conquistado. La maestra dice que quiere poner a prueba la fuerza del muchacho y lo ataca sin contenerse. Lo considera muy decepcionante y lo deja tirado en el suelo, completamente exhausto. La inmortal se pregunta cómo un regresor puede ser tan débil, con tan poco talento. Él responde que todo lo que ha conseguido fue con su propio esfuerzo, aunque sabe que alguien con verdadero talento podría superarlo. Irene lo corrige, diciendo que en su presencia el talento no significa nada. Como él posee la habilidad de robar poderes, ese era el mayor talento que existía. Ella promete elevarlo a la cima, donde todo le pertenecerá. El muchacho acepta el plan y se prepara para lo que vendrá. Pasan algunos días, y Dark Forlean aparece gritándole. Ese loco estaba completamente enamorado de Kras. El protagonista se irrita y pregunta desde cuándo se volvió su consentido, y luego le pregunta si el Lord consiguió lo que quería. Dark Ferlion muestra la poción y dice que ya está terminada. Se jacta de ello, pero Kras responde que siempre fue un genio. El joven se pone rojo de vergüenza por el elogio y de repente lo abraza, contando que NYX cambió después de la batalla. Tras perder contra Charlotte, Anix había dejado de entrenar, pero ahora regresó con todo. Kras se irrita con la noticia y se queja de que ese idiota de Anix siempre causa problemas. Irene interrumpe, diciendo que pensaba que los Valey solo tenían fuerza bruta y nada de inteligencia. La maestra comenta que la situación podría resultar favorable y que estaba pensando en usar una tónica en él. Ella le pide a Dark Forlean una poción, un elixir raro que aumenta el aura y la fuerza. Una poción así siempre estuvo fuera del alcance de Kras. Kirin lo tranquiliza diciendo que solo le pasará la receta al alquimista. Entonces el muchacho se gira y pide otro favor. Necesita que Dark Forlean prepare otra poción, lo que sorprende al Lord por su repentina audacia. Kras le dice que no se preocupe por el costo, que encontrará la forma de pagarlo todo. Luego comienza a repetir lo que Kirin le había dicho, enumerando todos los ingredientes de la poción. Dan Forlean escucha atentamente, visiblemente confundido por algunos de los ingredientes. Aún así, acepta la tarea y comienza a anotarlo todo, intentando comprender el significado de cada componente. Se sorprende cuando Kirin menciona que se trata de una fórmula secreta de los Valein. El Lord dice que puede prepararla, pero el problema será conseguir los ingredientes. El hongo solo crece en el territorio de Terdan, en una montaña repleta de monstruos. Kras dice que pedirá ayuda a su prometida, ya que la familia de ella es de allí. Solo queda la hierba del dragón dorado, una planta mítica que crece cerca de los nidos de dragón. Podría comprarla en el mercado negro, pero si el imperio lo descubriera, estaría acabado. Si no hay otra opción, tendrá que buscar a un comerciante. Sin embargo, Dark Forlean tiene otra idea. El imperio está organizando un torneo, y el primer lugar ganará la hierba del dragón dorado. Kras recuerda que es un Valey y que su participación podría causar un problema diplomático. Pero el Lord dice que tiene un plan y le entrega una poción misteriosa. Kras pregunta qué hace esa poción y, de repente, su cuerpo comienza a transformarse. Grita al darse cuenta de que se está convirtiendo en una chica. Dark Ferlion explica que ahora puede entrar al torneo, ya que nadie descubrirá que es un Valeiner. El Lord se entusiasma demasiado con la idea de que Kras se haya convertido en una chica, pero Kirin lo mira con una expresión mortal. Ni se te ocurra aprovecharte de mi alumno, dice. El alquimista se estremece ante esa intención asesina y se disculpa de inmediato. Algunos días después, Kirin entrena a Kras hasta el límite, atacándolo sin descanso con su energía oscura. El muchacho utiliza también un aura azul para defenderse, demostrando que está evolucionando.
Esquiva y contraataca, pero la maestra sigue siendo mucho más rápida. Kirin dice que por hoy es suficiente y lo arroja al suelo con el último golpe. La hoja ciega era una técnica que leía los ataques del enemigo, y Crash la dominó sin dudar. Con su intuición y el sexto sentido, incluso alcanzó un nivel cercano a la premonición. Una vez que el elixir fortaleció su cuerpo, su velocidad finalmente alcanzó a su mente. Kirin comenta que deben actuar cuanto antes, y el chico está de acuerdo. Se prepara y pregunta si Darfellon ya le trajo la poción. Algunos días antes, el Lord le había entregado una poción de disfraz que ni siquiera la magia podía detectar. Crash se irrita y dice que debería habérsela dado antes. Darfellon le pregunta cuánto tiempo dura el efecto. Crash admite que el alquimista lo ayudó mucho, pero aún así era insoportable, realmente podía ser muy molesto. Desde afuera, el mayordomo avisa que ya lo estaban esperando para comenzar el viaje. También comenta que consiguió unos contrabandistas y que Crash deberá permanecer oculto todo el tiempo. El héroe lo elogia por su trabajo y le dice que puede dejar el salón en sus manos sin preocuparse. El mayordomo lo confirma con total seguridad y le asegura que nadie entrará allí, ni siquiera el jefe de la familia Balain. Un recuerdo vuelve a su mente, el día en que Ariot le agradeció por haber curado a su hija. Crash le recuerda que salvó a su pequeña y que vivir es el precio que debe pagar. El mayordomo promete que sobrevivirá, y Crash finalmente deja atrás la traición. Ya lo había perdonado. Nice se gira y le agradece a Bianca por el favor que le hizo. Ella le dice que descanse, pero él responde que volverá en cuanto consiga el hongo. Bianca le entrega una cesta y le dice que lo esperará en el salón del Pino Azul. Crash toma la cesta con las mejillas sonrojadas y promete regresar lo más rápido posible. Entonces comprende el ruido de la noche anterior y le agradece por la comida que había preparado. Bianca le desea un buen viaje y le pide que se cuide. Con todo listo, Crash dice que es hora de partir hacia el Imperio. Durante el trayecto, continúa entrenando sus poderes sin descansar. Kirin le pregunta por la erosión, y él responde que el sexto sentido la mantiene estable. Se queja de lo tranquila que es la travesía, pero a Kirin elogia la competencia del mayordomo. De repente, un ataque corta el aire, y Kirin percibe el peligro al instante. La emboscada es tan brutal que los guardias ni siquiera tienen tiempo de reaccionar. La chica entra en pánico, sin poder creer que vaya a morir sin luchar. El líder de los bandidos se aproxima, y uno de ellos comenta que al jefe le gustan ese tipo de cosas. Pero entonces Crash aparece y ataca al líder, mientras los demás gritan que lo maten. Uno de ellos grita que no puede usar armas, pero Crash crea una de la nada. Se mueve como una sombra, y cada golpe encuentra su objetivo sin fallar. El líder se da cuenta de que ese chico no es un niño común. Jura que acabará con todo de un solo golpe, pero el muchacho ni siquiera se mueve. Los bandidos no entienden qué ocurre. Parece que Crash está leyendo todos sus movimientos. Creían que podían con él sin el sexto sentido, pero el chico tenía más trucos bajo la manga. El bandido grita que le aplastará la cabeza, pero el juego ya había cambiado. Entonces algo cambia en el aire. De repente, Crash grita que lo atrapó y usa una técnica del hacha de la batalla fantasma. El golpe paraliza al bandido y el sonido del impacto resuena por todo el bosque. El enemigo reconoce la técnica secreta y pregunta si Crash es un discípulo del perro carnicero. Y así terminamos la primera parte de esta obra, gente. Si quieren que traiga la parte 2, déjenlo en los comentarios. La venganza de Crash es una historia buenísima, de verdad. Confieso que cuando empecé a leerla no esperaba que fuera tan buena. Recuerden que hay otros videos en el canal que estoy seguro de que les van a gustar. Estoy trayendo la serie de los Bomians y también la de la Serena Stalker. Si aún no han visto ninguno de esos dos, les aseguro que les encantarán, porque ambas historias son excelentes. Y si también quieren que traiga la continuación de esas dos obras, déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita, porque pronto saldrá un nuevo video. Les voy a dejar la recomendación de esos dos videos para que vayan a verlos. Nos vemos en el próximo video. Eso es todo por ahora. Gracias y hasta luego, gente.